Bien, a ver. ¿390 tengo que leer o 391 estoy bien? Si no me equivoco, estamos al final del ataque contra la ciudad de los enanos, ¿verdad? Sí. Lo último que pasó fue el momento de locura de Arthur. Bueno, vamos a darle. Si está muy épico todo, lo pongo con el otro. Igual sí, supongo que está muy épico todo, así que vamos con el otro ST. Capítulo 391. Defendiendo Bildorial, parte 2. Bob de Byron Wikes. Prácticamente podía sentir los puntos deshilachados de los nervios de Vara y disparando a mi lado. A su otro lado la firma de mana de Mika era un débil zumbido. Y sin embargo, las dos lanzas se mantenían firmes frente a un enemigo terrible. Una oleada de orgullo reforzó mi propio compromiso. Me alegraba estar al lado de estos guerreros en defensa de mi hogar. Cada uno de nosotros se había enfrentado a una muerte segura a manos de un Asura. Apartando la vista de mis compañeros, dirigí una mirada preparada a los dos guadañas que se cernían sobre mí, negándome a dejar que el miedo a ellas se colara en mi corazón. Una risa cruel resonó en la caverna, pasando de piedra en piedra como la presión que procede a una tormenta. ¿Ya has perdido? ¡Ya han perdido!, nos gritó el espantapájaros de la guadaña que yo había herido, y su voz, antes juguetona, estaba ahora llena de amenaza y crueldad. ¿No lo sientes? En el extremo más alejado de la caverna, una presión horrible golpeaba las paredes en ráfagas agudas. Varias fuentes de maná y una intención asesina paralizante que chocaban entre sí con la fuerza de las masas contra un cráneo desnudo. Ese es Arthur, ¿no? ¿El que estaba hablando? Incluso desde tan lejos la sensación hizo que mis dedos se debilitaran alrededor del mango de la lanza roja. «Pero por favor, no dejes de luchar», continuó la guadaña. Su gruñido se atenuó a adoptar de nuevo sus oscuros ademanes juguetones. Las llamas negras y púrpuras quemaban la herida que la había hecho, limpiándola como si nunca hubiera existido. Sería muy decepcionante tener por fin la oportunidad de luchar en la guerra y que los poderosos lanzas se rindieran. Sería muy decepcionante tener por fin la oportunidad de luchar en la guerra y que los poderosos lanzas se rindieran tan pronto. Hablando solo para mí que para mí, Barai dijo: «Mika, lanza la defensiva, manténlos ocupados distraídos. Byron, concéntrate en asestar golpes con esa lanza impía. Tenemos una oportunidad si podemos cortar el flujo de su maná, aunque sea brevemente». No entiendo que es Byron, sino que hablo de la persona que se escuchaba de fondo. Es Byron escuchando a Arthur, supongo, ¿no? «Sí, ese es el espíritu», dijo la guadaña repentinamente mareada. «Esquema afuera, no puedo esperar a meter esa lanza maldita en tu...» «Basta, Melsri», interrumpió la guadaña de pelo púrpura, su voz resumando como lodo en el aire. «Terminemos esto antes de que lleguen los espectros». La guadaña con la que había luchado Melsri se puso sobria. «Por supuesto, Biesa. Buenas impresiones y todo eso». Incluso para mis sentidos mejorados, Melsri era poco más que un borrón sombrío, cuando de repente voló hacia nosotros. Tuve el tiempo justo para levantar mi lanza y ponerla en posición de defensa antes de que su golpe cayera. El golpe me hizo patinar hacia atrás y mis pies se clavaron en el patio. Llevaba una espada larga y curva en cada mano. Una giraba con viento negro, la otra con fuego oscuro. Ambas espadas se disiparon simultáneamente, una en las costillas de Vara y la otra en la garganta de Mika. Los golpes se desviaron de la piedra y el hielo, y las otras lanzas se dejaron empujar por la fuerza para luego volar por los aires. Un ciclón oscuro giraba por encima de nosotros mientras Biesa realizaba algún horrible hechizo, pero mi atención se centraba en Melsri. Ella no persiguió a los demás, sino que volvió a girar y se catapultó hacia mí. El hielo surgió de la tierra para envolver sus miembros y el polvo se hundió de forma antinatural en la tierra cuando la gravedad entre nosotros se hizo varias veces más pesada. La guadaña se sacudió en medio de la embestida y yo esquivé y levanté mi lanza. Sus cuchillas chocaron contra el asta y yo le respondí con una serie de rápidos empujones que fueron rechazados por sus cuchillas. Por encima de mí todo se convirtió en una oscuridad aullante y perdí de vista a Vara y Mika. Melsri era un vórtice de acero ardiente y cortante que saltaba, giraba y golpeaba con una fuerza y una velocidad imposibles. Las hojas gemelas parecían venir de todas las direcciones y ángulos simultáneamente mientras yo luchaba simplemente por mantener mi lanza entre nosotros. Había estado jugando conmigo antes, me di cuenta con una certeza enfermiza. Solo esperaba que la otra guadaña acabara con Vara y Mika.
De lo contrario, nunca habría asestado el golpe que la obligó a retroceder temporalmente. Cortando estas espirales de pensamientos inútiles, me concentré en la guadaña y en sus armas. Dejándome llevar por el estado de hiperconcentración necesario para utilizar eficazmente el impulso del trueno. El maná infundió cada sinapsis de mi cuerpo, se encendió en mi mente multiplicando varias veces mis pensamientos y mis reacciones. Ese poder está god, Sus espadas se dirigían hacia mí, una a mi rodilla derecha y la otra a mi codo izquierdo. En lugar de agitarse salvajemente en un esfuerzo por bloquear a ambos golpes a la vez, me incliné hacia ellos. La percepción mejorada de mis sentidos potenciados por el rayo me permitió empujar mi cuerpo hacia adelante entre los dos golpes. Mi pata de cabra se estrelló contra la cara de la guadaña. Che, gente de YouTube, aprovecho para mencionarles, ahora que ya volvimos a leer y todo, que están activos los miembros del canal por si se quieren unir y que pueden donar en los comentarios, se acepta cualquier aporte, loco. Y otra cosa, suscríbanse, porque hay un montón de ustedes, hijos de puta, que no están suscriptos. Así que suscríbanse, nunca les pido que se suscriban a nadie en este canal, pero suscríbanse. Así llegamos a los 10.000 subs, que no le falta nada al canal. Hay videos con 20k de views y no tenemos 10.000 suscriptores. Es una falta de respeto. Fue como chocar de frente con un Hirax de hierro. Gracias, Emma, sí, acá también pueden donar. Aquí también. Me lancé a rodar hacia adelante tan cerca de sus armas que sentí que el fuego me lamía la nuca. Ah, perdón. Un rayo me atravesó, se condensó en un solo punto de mi brazo y luego estalló hacia afuera con la fuerza suficiente para que Melsri saliera disparado hacia atrás. Sus espadas se cerraron a mi alrededor como cizallas. Me lancé a rodar hacia adelante, tan cerca de sus armas que sentí que el fuego me lamía la nuca. Cuando me puse en pie, Melsri se abalanzaba sobre mí, ya recuperada, con su cuerpo girando y sus cuchillas girando a su alrededor como las de una trilladora. El suelo crujió bajo mí cuando me lancé hacia atrás con otra ráfaga condensada de rayos. Echándome hacia atrás, lancé la lanza Asura con todas mis fuerzas. Melsri se retorció en su vuelo, fluyendo como el viento alrededor de la lanza. Mis sentidos acelerados apenas vieron como ella soltaba su propia arma e intentaba agarrar la mía del aire. Su cuerpo se sacudió violentamente, la gracia y la precisión de sus movimientos se convirtieron de repente en un caos de miembros, cuando la lanza la tiró hacia un lado y la hizo girar para que se estrellara y cayera al suelo. Se desvaneció con el crujido de la piedra al caer en uno de los edificios. La lanza roja giró en un amplio arco y voló hacia mi mano, pero yo ya me estaba acercando para reducir la distancia entre la guadaña y mi persona. Con una maldición, ella lanzó lejos una gran sección de la pared que se había derrumbado sobre ella, dándome la apertura perfecta. Apunté a su núcleo, clavando la lanza con ambas manos. Su contraataque fue poco más que un borrón. Incluso con el impulso del trueno activo, la hoja envuelta en el viento saltó para detener mi golpe, y la cabeza de la lanza se hundió en la piedra junto a ella. Casi al mismo tiempo algo me quemó en la espalda, y luego su espada flameante volvió a estar en su mano. Mientras yo sisiaba de dolor y me acercaba a la línea de fuego que me cruzaba la espalda, ella me asestó una patada en el pecho. La caverna se dobló y se tambaleó mientras mi perspectiva luchaba por corregirse con mi repentino movimiento hacia atrás. Fui vagamente consciente de que había chocado contra algo muy duro, y entonces estaba tumbado de espaldas. Por encima de mí estaba la retorcida y rugiente nube negra de tormenta. Dentro de la nube podía sentir vagamente a las otras dos lanzas luchando contra la segunda guadaña. Confiaban en mí, en el arma Asura que Arthur me había regalado, y yo necesitaba levantarme, ayudarles, luchar. Pero el fuego se filtró en mi sangre. Lo supe de inmediato. Por mucho que pasara el tiempo, nunca olvidaría aquel desgraciado encuentro con la guadaña, Cadel en el castillo volador, ni lo que había sentido al estar allí, indefenso como un recién nacido mientras su magia me devoraba la vida desde dentro. Imaginé llamas reales vivas en mi sangre, cada frenético golpe de mi corazón extendiendo el fuego. Melsri apareció por encima de mí con sus movimientos como de negocios. Un brazo colgaba más abajo que el otro, pero mientras la observaba lo giró hasta que el brazo volvió a su sitio. Me miró con curiosidad y sus ojos se clavaron en mi piel y en mi sangre y mis huesos. ¿Qué se siente? Sus palabras eran suaves, casi reverentes. Dímelo y aceleraré tu muerte. Me reí con sorna. Luego mi cuerpo tuvo un espasmo y mi espalda se arqueó con agonía. Cada músculo se puso tenso. Se siente justo como lo recuerdo. Jadeé entre dientes apretados. El espasmo se calmó y respiré profunda y dolorosamente varias veces. Tardé meses en recuperar las fuerzas después de que el otro me llenara de fuego. Su mirada se agudizó y se inclinó hacia mí, con la hoja cubierta por el viento presionando mi coraza.
Sus ojos se abrieron de par en par y un músculo de su mejilla tembló mientras reprimía una sonrisa maníaca. «Vamos». Me encontré con sus ojos del color de la sangre cuajada. Por fuera estaba tranquilo, en paz. Había aceptado mi muerte, una vez más. Pero por dentro la verdadera batalla se libraba. Mi cuerpo no se sentía como el mío, no durante mucho tiempo. Continué concentrado interiormente en controlar mi liberación de maná. Esta fuerza alienígena había estado dentro de él e incluso después de haberse ido había dejado un residuo que no podía lavar de mi alma. El filo de su espada se deslizó por mi coraza, hundiéndose en ella con el bajo gemido del metal sobre el metal. «Tienes una forma sorprendentemente bella de hablar, Lanza. Termina y te aliviaré de este dolor». Ella se mordió el labio inferior mientras esperaba llena de expectación. Pensé que nunca me curaría, no realmente. Mi tiempo como Lanza había terminado. Fui maldecido a permanecer como una cáscara quemada de mi antiguo ser. Sus ojos se cerraron mientras su hoja abría lentamente el cuero de mi armadura y luego la carne que había debajo. Pero tuve mucho tiempo para pensarlo, Guadaña. Lo planeé y lo esperé. ¿Qué esperaba, señor del trueno? Presión lenta y constante hacia abajo, la sensación del acero raspando el hueso y luego... que algún día, algún estúpido alacriano fuera tan estúpido como para intentarlo de nuevo conmigo. Gruñí. Sus ojos se abrieron de golpe, reflejando el rayo blanco que ardía en mí muchas pequeñas heridas mientras terminaba de lanzar el hechizo que había diseñado para este mismo momento. No me digas que redireccionó todas las llamas que tenía en su cuerpo a través de la apertura que le hizo en el cuerpo. «Ira de señor del trueno», canté en mi cabeza casi jadeando de alivio. ¿Se va a inmolar? En lugar de retroceder, a pesar de su velocidad, Melsri no pudo reaccionar con la suficiente rapidez. En lugar de retroceder, se inclinó hacia su espada y sentí cómo me rozaba el borde del esternón al morderlo profundamente. El rayo que llenaba mi cuerpo, mi sangre, subió por el acero hasta llegar a ella. Pude sentir cada partícula de maná mientras atacaba sus nervios y se estrellaba contra sus brazos y su torso. Salió despedida y se estrelló contra una estatua de un antiguo señor enano. Cayó al suelo en pedazos, con su rostro agrietado, mirándome con desesperación. Salí flotando del suelo tras ella, envuelto en los zarcillos de un rayo. No podía deshacerme de esa sensación de fuego en la sangre, dije mientras Melsri se levantaba del suelo y se elevaba en el aire. Las espadas gemelas volvieron a saltar a sus manos. Un brazo estaba ennegrecido hasta el codo. Así que aprendí a convertir mi sangre en rayo. Puntué esta última palabra concentrándome en la profunda herida del pecho. Un rayo cegador salió de mí. Melsri levantó sus dos espadas para desviar el rayo y un escudo de viento y fuego la rodeó. El rayo se condensó y se acumuló donde los dos hechizos impactaron, creciendo y creciendo hasta que la presión desgarró el maná. La explosión nos lanzó a los dos hacia atrás, cayendo en el aire como pájaros recién nacidos caídos del nido. En mi interior, la luz blanca luchaba contra la oscuridad que me devoraba. Cada vena y cada arteria gritaban con el esfuerzo, pero yo estaba ganando. El hechizo que había utilizado era específico, diseñado para corroer la sangre de mi vida. Sin nada que quemar, el fuego del alma nos estaba desvaneciendo. Ah, claro, usa como mecha su propia sangre. Al sujetar mi vuelo, alta habilidad igual. Al sujetar mi vuelo en picado, me enderezaba y preparaba la lanza, dejando que el maná fluyera a su alrededor, infundiéndole en una cáscara de energía eléctrica. La nube negra que había sobre mí se agitó y un pequeño cuerpo enano cayó en picado estrellándose contra el suelo cercano. Eché una rápida mirada a Mika para asegurarme de que respiraba y luego eché el brazo hacia atrás para lanzar. Pero Melsri ya no estaba. Con un sonido parecido al del hielo fino, la nube de arriba se rompió. La oscuridad fue sustituida por un blanco ondulante al convertirse en una tormenta de nieve y pude ver todo el paisaje de la batalla que se libraba arriba. Vara y Viesa estaban inmóviles, cada uno frente al otro mientras flotaban a 30 metros de altura. Su batalla era totalmente de voluntad y magia. La nieve de la tormenta conjurada caía hacia el interior de Viesa. Dentro de ella, las formas de los hombres armados y con armadura formados a partir de los copos racheados cortaban y acuchillaban a su alrededor. Guadañas negras de viento contraatacaban, defendiendo y destruyendo a los guerreros conjurados tan rápidamente como Vara podía formarlos. Varios magos se habían reunido a lo largo de los sinuosos caminos que se curvaban alrededor de la caverna, y como uno solo comenzaron a enviar hechizos que se precipitaban hacia Viesa. Helen Shard disparaba flechas de luz ardiente desde un borde de la caverna con su grupo de aventureros a su espalda, cada uno lanzando sus propios hechizos.
Desde otra cornisa, los hermanos terrícolas enviaban púas de tierra como estalactitas a la guadaña. Junto a ellos, Curtis y Catherine Glader lanzaban hechizos defensivos en forma de escudos de hielo y paneles dorados de llamas. La caverna se estremeció con los rugidos del león del mundo de Curtis. Ajustando mi objetivo, lancé la lanza Asura. Pintó una imagen roja brillante en la caverna, volando hacia el corazón de Biesa. Percibí el resplandor del maná y me alejé con un paso brusco e infundido de rayos. Los zarcillos de electricidad que surgían a mi alrededor alcanzaron las espadas gemelas que se acercaban a mi cuello. No fue suficiente. El viento negro y el fuego cortaron el rayo blanco. El acero brillaba hambriento. Melsri se había manifestado desde la sombra justo a mi lado. Su rostro era una máscara de concentración. Entonces la luz se deformó, el aire se endureció y se convirtió en cristal oscuro a mi alrededor. Y en un instante quedé atrapado, con todo mi cuerpo encerrado en una coraza de diamante negro. Las espadas gemelas sonaron en el hechizo protector, se alojaron en el diamante y se clavaron con fuerza. A través del cristal opaco pude ver la silueta de Melsri gritando mientras una sombra más pequeña que blandía un martillo de gran tamaño volaba hacia ella desde un lado. Sentí que cada golpe del martillo se estremecía a través del suelo debajo de mí, mientras los dos intercambiaban un golpe tras otro. También pude sentir la tensión en el núcleo de Mika mientras se esforzaba al máximo. La magia que Biesa había utilizado en ella la había dejado débil. Estaba casi a punto de retroceder. La estructura cristalina que me atrapaba se hizo añicos. Mika estaba en el suelo con Melsri inmovilizándola. Las manos de la guadaña estaban envueltas en bandas de fuego negro y cada golpe quemaba una capa de la carne de Mika, dejándole la cara agrietada y sangrando. Canalicé todo el poder de la ira del Señor del Trueno y me abalancé rodeando la guadaña con mis brazos. El rayo nos rodeó a los dos y la inmovilizó contra mí mientras yo la apartaba de la forma de Mika. La desesperación alimentó mi fuerza y aguanté a pesar de que el poder de Melsri se hinchaba en mis brazos, amenazando con destrozarme. Su cuerpo estalló en llamas. El fuego del alma se estrelló contra la energía que recubría mi cuerpo y la retenía. Empecé a temblar. No pude sostener la guadaña durante mucho tiempo. Entonces mi maná se apagó como la llama de una vela apagada. Me tambaleé hacia atrás con Melsri aún en mis brazos. Su fuego del alma había desaparecido. Juntos caímos. Mientras estaba de espaldas esperando a que el dolor me golpeara, vi lo que ocurría arriba. Barai se desplomaba casi al final de sus fuerzas. Biesa estaba ganando la batalla de las voluntades, empujando hacia atrás contra el ejército conjurado de Barai. Las líneas de viento negro afilado cortando cada vez más cerca de donde Barai se cernía. Una flecha se coló entre las defensas de Biesa y se hundió en su muslo. Entonces llegó el dolor. Aspiré un jadeo ahogado. Me habían abierto un agujero sangriento en el costado, justo debajo de las costillas, sin que el maná fluyera por mis canales para empezar a curar la herida. Sentí toda su fuerza. Atrapada en mi brazo, Melsri se puso rígida y se llevó la mano a las costillas justo debajo del pecho, donde una herida idéntica se había desgarrado en su armadura y carne. Sin maná ya no podía percibir la lanza, que había regresado a toda velocidad mientras luchaba con Melsri. Sabiendo que no podía asestar un golpe, había hecho lo único que podía: sujetarla y dejar que mi arma viniera hacia nosotros. ¡Uy, God! God se sacrificó mal. Las espadas gemelas de Melsri yacían a varios metros de distancia, donde habían caído por el hechizo de la bóveda de diamante negro cuando éste falló. Me esforcé por ponerme de lado con un brazo extendido, pero todos los nervios de mi cuerpo ardían de dolor. Al notar mi movimiento, Melsri se giró para mirarme. Como si se moviera a cámara lenta, cerró el puño y lo clavó en la herida abierta en mi costado. Ambos gritamos de agonía. Arriba, algo estaba sucediendo. Parpadeé varias veces pensando que tal vez era mi propio delirio, pero cuando volví a mirar seguía ocurriendo. Las sombras se aglutinaban alrededor de Biesa y formaban copias de ella. Una se convirtió en 2 y luego en 4, después en 8, hasta que el cielo se llenó de visiones de ella. Donde quiera que mirara, los hechizos pasaban a través de las copias ilusorias. Melsri volvió a moverse. Se dio la vuelta y pasó una pierna por encima de mí, sentándose a horcajadas sobre mi estómago. ¿Ojo? Sus manos buscaron mi cuello, la agarré por las muñecas y traté de retorcerlas de un modo u otro para quitármela de encima, pero me faltó fuerza. Nuestros brazos temblaban por el esfuerzo. Por encima de su hombro, las copias de Biesa entraban y salían de foco, apareciendo una a una, y el aire a su alrededor temblaba con una especie de estática negra. Luego volvieron a ser solo Barai y Biesa.
De repente, más hechizos encontraron su objetivo. Un escuadrón de guardias enanos había aparecido abandonando la posición que se suponía que debían vigilar, y estaban lanzando hechizos, llenando el cielo de proyectiles. Biesa pareció sorprendida cuando una flecha le atravesó el brazo, y luego se tambaleó y estuvo a punto de caer cuando una roca que la doblaba en tamaño la golpeó desde un lado. Su boca se movía, pero no salía ningún sonido. ¡Ya está!, gritó Vara, y su voz se proyectó triunfante por toda la caverna. ¡La estamos agotando! ¡Concéntrate en el fuego! ¡Todo lo que tengas! Melsray se relajó de repente y nuestros brazos se abrieron de golpe hacia los lados. Su cabeza bajó y se estrelló contra mi nariz con un golpe carnoso. Mi visión se volvía borrosa por un momento, y luego sus dedos estaban alrededor de mi garganta. Me ha sorprendido de verdad. Sus palabras se oyeron entre dientes apretados. Tiré de sus muñecas, pero mis brazos estaban débiles y cansados. Parece que ustedes, los lanzas, han aprendido un truco 3 desde la lucha contra Cadel. Esto casi ha sido divertido. Sus manos se tensaron mientras hablaba y pude sentir el calor en ellas, la vibración de su maná volviendo a la vida. En el mismo momento mi propio núcleo palpitó cuando el efecto de supresión de maná de la lanza empezó a desaparecer. Algo se movió cerca. Un pequeño movimiento, pero vi el brillo de un ojo de piedra preciosa de color negro azabache. Al igual que las manos de Melsray se iluminaron con fuego del alma, los rayos condensados atravesaron mis propias manos y subieron por sus brazos. Manipulé las corrientes para apuntar y desactivar sus músculos con el objetivo de paralizarla. Su cuerpo se agarrotó, sus piernas tuvieron espasmos y se clavaron en mi herida. Sus dedos se aferraron a mi garganta. Su fuego del alma me corroía la carne. Entonces un martillazo más grande que yo se estrelló contra su cabeza, haciéndola caer al suelo. ¡Pua! ¡Toma! Antes de que Melsray pudiera recuperarse, cayó otro golpe y luego otro, clavando la guadaña en las piedras como un clavo. El maná inundó mi cuerpo, dando fuerzas a mis músculos y mitigando el dolor de mis heridas. Me puse en pie lentamente. Arriba, Biesa retrocedió, rodeándose de escudos sombríos, sin poder ya contrarrestar el aluvión de ataques. La lanza estaba cerca, medio enterrada en el suelo de piedra. Le di un tirón mental y se soltó y voló hasta mi mano. El arma de Mika se dejó de caer. Jadeando, retrocedió a trompicones desde el cráter que había clavado en las baldosas del patio. Levanté la lanza, preparándome para acabar con Melsray, pero el cráter estaba vacío. Una risita escapó de los labios magullados y ensangrentados de Mika. ¡La hice polvo! ¡Je! Luego se desplomó. La agarré y la bajé al suelo. El martillo conjurado se derrumbó, su voluntad no pudo mantener la forma del arma por más tiempo. Al menos Varay parece estar ganando, dijo con sus ojos dilatados mirando la lucha en lo alto. Sabía que Melsray seguía aquí, ilusionado en la invisibilidad, pero no pude evitar seguir la mirada de Mika. Ella tenía razón. Incluso las defensas de Biesa temblaban ahora, los escudos temblaban y se resquebrajaban cuando la guadaña los reformaba una y otra vez. Flechas, piedras, balas de viento, lanzas de hielo, ráfagas de fuego y docenas de otros hechizos se concentraron en la guadaña, pero mi atención se centró en Varay. Estaba lanzando cuchillos curvas de hielo contra Biesa, una tras otra, cada una de las cuales se hundía en un escudo sombrío antes de romperse y disparar y disiparse. Tenía una mirada feroz y decidida mientras dirigía los ataques y lanzaba sus propios hechizos, pero no pude evitar la sensación de que algo iba mal. Al mirar más de cerca observé la forma en que se movían sus hechizos y sentí la sensación de todo ese maná que se estrellaba en el aire. Se me aceleró el pulso. Varay no tenía firma de maná. Una ilusión. Jadeé encontrando la mirada confusa de Mika. ¿Qué? Los ojos de Mika se desconcentraron y luego se cerraron. Oh, eso se siente mal. Creo que voy a tumbarme aquí y morir. Miré de Mika a Varay, la verdadera Varay envuelta en la apariencia de Biesa, siendo aplastada bajo una ola de fuego de hechizo y luego de vuelta. Yo me imaginé que Varay no había chance que esté ganando. Más cuando la última vez que la vimos, Biesa estaba con 20.000 copias de ella misma. Con Melsray todavía merodeando, dejar a Mika sola podría significar su muerte. Pero Varay estaba perdiendo fuerzas, siendo destrozada por sus propios amigos y soldados. Malditos sean todos por darme sentimientos. Espeté levantando el cuerpo inconsciente de Mika del suelo y arrojándolo sobre mi hombro, pero para luego elevarlo en el aire. Mantuve la lanza preparada por si Melsray intentaba otro ataque furtivo, pero no llegó ninguno. Mientras volaba, intenté reorganizar mi expresión, dejando de lado mi ira y dejando que el miedo real se manifestara. Pensé en Virion.
que se había escondido desde que llegó a Vildorial, y en mi familia, y en la tremenda cantidad de maná que aún surgía violentamente en dirección al portal, donde estaba Arthur, y en la lejana lápida que encerraba el cadáver de Asha. Y me di permiso para sentirlo, para romper, incluso por un momento. Las lágrimas se acumularon en mis ojos y un nudo de incomodidad en el fondo de mi garganta. Volé lentamente tomando una ruta indirecta para evitar interponerse entre Vara y todos los hechizos que volaban hacia ella. A través del muro de escudos, su forma de Biesa me dirigió una mirada lastimera y esperanzada y pude ver lo cerca que estaba de fracasar. La ignoré. No tenía otra opción. En cambio me acerqué a Vara y al Vara que podía ver, la piel suya que envolvía a Biesa como un escudo. Me miró con desconfianza, sus ojos recorrieron mi rostro y se detuvieron en las lágrimas que mojaban mis mejillas y se relajó. Ya casi ha terminado. Aguanta. Si es necesario, yo terminaré esto. Varay, dije con la voz entrecortada. Es Mika. Se está muriendo. Vara y Biesa miró a Mika. Ah, muy desafortunado. Entrecerró los ojos mirando más de cerca. ¿Está respirando? Empujé con la lanza a Asura. Sus labios se curvaron hacia atrás en un gruñido animal y se alejó del golpe. Sus ataques ya se alejaron de la verdadera Vara y hacia mí. La lanza que iba dirigida a su núcleo hizo un corte amplio que apenas alcanzó la tela de su túnica. No, todo al pedo. Agarró el asta con una mano y me atravesó el torso con la otra, trazando una línea negra en mi armadura. La sangre brotó del corte, salpicando el pálido rostro de la falsa Varay. Tiré hacia atrás de la lanza y solté un rayo a lo largo del mango. Las chispas saltaron entre los dedos de Biesa y su mano se agitó. El mango se deslizó a través de su empuñadura y la hoja le marcó una fina línea en la palma de la mano. Sisió y sus ojos se abrieron de par en par. Agarró el aire con un pánico salvaje. Se le fue ahí todo el maná. Las ilusiones se desvanecieron. Al otro lado de la caverna, Varay estaba acurrucada tras los escudos de hielo, sangrando por docenas de heridas y su firma de maná temblaba débilmente. ¡Alto! ¡Dejen de disparar!, gritó Helen Shard, pero su voz se quedó ahogada por el ruido del combate. Spellfire seguía golpeando la posición de Varay. Biesa estaba cayendo, con la boca abierta en un grito silencioso, indefensa. Pero Varay me necesitaba, a pesar de que la sangre corría caliente y rápida desde la herida que me atravesaba el torso. ¡No! Volé hacia la trayectoria de los hechizos y liberé un destello brillante desde el extremo de la lanza. Todos los magos concentrados en Varay levantaron las manos o se apartaron y el bombardeo se interrumpió, aunque solo fuera por un instante. ¡Usa tus malditos ojos!, grité cayendo de nuevo en posición de protección frente a Varay. Muy por debajo, el cuerpo de Biesa seguía cayendo en picado. Contuve la respiración. Una figura de pelo blanco salió volando entre dos estructuras del primer nivel y sacó la guadaña del aire, y yo solté mi aliento en una maldición. ¡Esta lucha no ha terminado!, grité a los confundidos magos centrándome en Curtis Glider, a quien conocía mejor que al resto. Señalé hacia el lugar donde los guadañas estaban atravesando la caverna de abajo. ¡Necesitamos! Me interrumpió el estallido de piedras al derrumbarse una parte de la pared de la caverna. Los soldados alacrianos, protegidos por barreras transparentes de maná, comenzaron a atravesarlas. ¡A la brecha!, ordenó Varay, gritando y reuniendo su maná. Melsri y Biesa se detuvieron flotando sobre el ejército que entraba en la ciudad. ¡No han ganado!, gritó Melsri con el rostro pálido y dolorido. ¡Solo están perdiendo lentamente, lanzas! Como para dejar claro este punto, ambas guadañas se encendieron con llamas negras teñidas de púrpura, y sus heridas se enjuagaron. Los oscuros remolinos de viento ya empezaron a formarse alrededor de Biesa mientras su maná regresaba. Bajo ellos, docenas de grupos de combate se pusieron rápidamente en formación. Mika se removió, pero no se despertó. Varay parecía que iba a caer en picada en cualquier momento. Nuestros aliados estaban pálidos y agitados mientras la confusión daba paso al horror por sus ataques contra Varay. A lo lejos, me di cuenta de que las señales de batalla procedentes de la dirección del portal habían cesado. Sin embargo, no me atreví a esperar la victoria de Arthur. Había movimiento por todas partes mientras Varay seguía luchando para organizar las tropas que teníamos. Algunos gritaban pidiendo refuerzos. Unos cuantos soldados enanos dieron media vuelta y huyeron. Avancé flotando entre el caos y me encontré con la mirada de sangre cuajada de Melsri. Hoy he visto el miedo en los ojos de una guadaña. Eso es suficiente. Sacudió la cabeza con el pelo brillante balanceándose alrededor de los cuernos oscuros y sonrió. Al menos morirás valiente, lanza. Alacrianos. La voz de Biesa cortó el resto del ruido como una cuchilla. ¡Avancen! Un destello púrpura iluminó el nivel más alto de la caverna.
El mundo entero pareció detenerse, cesando todo sonido y movimiento. De pie, en el borde del camino alto, cerca del palacio, Arthur Lewin se erigía con una armadura de escamas negras, con bordes dorados y cuernos de onix, que se enroscaban a los lados de su cabeza como un britra. Ardía con la luz púrpura, su pelo rubio se levantaba de la cabeza como si estuviera cargado de estática, y las runas brillantes ardían de color púrpura bajo sus ojos. Dio un paso adelante, más cerca del borde, y cada pisada era el latido de un tambor. Su sonido me hinchó el pecho, haciendo que mi corazón se acelerara y que la sangre bombeara adrenalina. El enemigo, en cambio, se encogió. Los magos alacrianos se retiraron, acurrucándose detrás de sus escudos, y sus ojos asustados se volvieron hacia las guadañas. Las guadañas parecieron atenuarse, el viento cortante que rodeaba Viesa disminuyó. El maná alrededor de las armas de Melsri parpadeó y se apagó. La ciudad entera pareció contener la respiración. ¿Cómo impone este hijo de puta, eh? Lentamente Arthur levantó un brazo. En él sostenía un cuerno ancho y negro que se enroscaba como el de un carnero de montaña. Lo lanzó por el borde y pareció caer con una lentitud anormal, girando una y otra vez. Agrona ha agotado mi paciencia, dijo. Su voz resonó como un trueno en la caverna. Las guadañas retrocedieron y un temblor recorrió las fuerzas alacrianas. Tienes 10 segundos. 9. Los alacrianos se rompieron, los hombres gritaron mientras daban pisotones y empujones, cayendo unos sobre otros en un esfuerzo por retroceder a través del crudo agujero en la pared de la caverna. 8. Melsri y Viesa se levantaron ligeramente. Viesa estaba impasible, pero Melsri luchaba y no lograba mantener la compostura. Juntas, se inclinaron ligeramente, luego se dieron la vuelta y salieron volando de la caverna por encima de las cabezas de sus soldados en retirada. 7, 6, 5... No, pensé. La repentina comprensión me despertó mi estupor. ¿Por qué les dejas vivir? Tenemos que matarlos. Resoplé, pero Arthur no me oyó. Y porque no, claramente no puede pelear ahora. Tardó más de los 10 segundos prometidos, pero el resto de los alacrianos pudieron huir en paz. Ningún dicatiano movió un músculo para detenerlos. La mayoría ni siquiera observaba su éxodo, sino que miraba la figura resplandeciente de Arthur Lewin. Luego se fueron, así de fácil. La batalla estaba ganada. Dejé escapar un suspiro de cansancio y comencé a flotar hacia Arthur. No sabía qué decir, ni cómo decirlo, solo que tenía que reconocerlo. Antes de llegar a él, sus ojos dorados se desviaron hacia el techo de la caverna, y luego volvieron a su cabeza. Retrocedió un paso y se desplomó en el suelo. Uf, qué largo este capítulo, ¿no? Larguirucho, mal. Muito bom capitulino. Muito bom capitulino, me ha gustado mucho. Byron, puto MVP. Byron, ¿por qué los deja ir? Arthur procede a morir. Sí, están recagados porque se pigió a todos los espectros solo, aparte. A los 5 espectros solo. Hola. Yo no lo puedo creer. Se me había enredado el cable de los auriculares con la silla. Muchas gracias, JP, por los 10 meses de sub, amigo. Muchísimas gracias. Hola, Thor. Hola, David. Nadie avisa porque convertiste ese grupo en un grupo de Genshin Impact, hermano. A ver si me ayudas a destruir esa cultura de mierda. Capítulo 392. Pelea de soberanos. Pop de Caer a Denoir. Uf. A ver.
Los suaves pasos de Guadaña Cerys eran totalmente silenciosos contra las escaleras de piedra frente a mí, mientras que los del criado Silrit eran apenas un susurro detrás, haciendo que mis propias pisadas resonaran como tambores de guerra en la larga y sinuosa escalera bajo su finca de Sesclar. La piedra gris y oscura se apretaba a nuestro alrededor, haciendo que las estrechas escaleras parecieran aún más estrechas y claustrofóbicas. Era casi como si pudiera sentir el peso del complejo, del acantilado que se cernía sobre nosotros. Toneladas y toneladas de roca, tierra y arenisca apoyadas en la parte superior de estas escaleras, imposiblemente largas y estrechas. Tu silencio me sorprende, dijo Guadaña Cerys por encima de su hombro. Estoy segura de que tienes preguntas. Su serena presencia parecía contradecir la naturaleza apresurada y furtiva de mi visita a Sesclar. Está muy bajita ahí la música. Hola, Regis. Sesclar. Lo que no hacía más que aumentar la sensación de anticipación y preocupación que se acumulaba en mí. Demasiadas, respondí en voz baja, a pesar de que desde el victoriano había más preguntas que daban vueltas en mi cabeza como una bandada de halcones desquiciados. Todas ellas estaban anudadas entre sí, y me resultaba difícil desenredar una de otra para preguntarlas. ¿Qué necesito saber?, me pregunté. ¿Cuáles de mis preguntas son más que mera curiosidad? ¿Realmente Grey es del otro continente?, pregunté finalmente. Lo es, respondió Guadaña Cerys con indiferencia. Me mordí el labio al considerar este hecho. Era la respuesta que esperaba después de todo lo que mi sangre había descubierto, pero solo sirvió para confundir aún más mis muchas otras preguntas. ¿Lo supiste todo el tiempo? Lo hice, dijo simplemente. ¿No te pone eso a todos nosotros en peligro? En realidad no era la pregunta que quería hacer, pero se me escapó con un tono de incredulidad y no poca inquietud. Así es, fue la respuesta inexpresiva. Apenas pude reprimir una burla. ¿Vas a responder alguna de mis preguntas con más de 2 palabras? Ya veremos, dijo con un toque de humor en su voz. Detrás de mí, Silrit ahogó una carcajada y yo le lancé una mirada apenas disimulada de fastidio por encima del hombro. A pesar de que este intercambio no aportaba absolutamente nada nuevo, estaba claro que a pesar de su instigación, Cerys no tenía intención de divulgar ninguna información real todavía. Solo podía suponer que estaba presente en Sesclar por alguna razón, así que opté por permanecer callada y paciente hasta que revelara su propósito. No hubo más interrupciones mientras descendíamos a las profundidades. Finalmente la escalera terminaba en un gran cuadrado de hierro incrustado en la pared en su base. Parecía una puerta, pero no había picaportes ni bisagras. Solo un cristal de maná que brillaba débilmente en la pared. Guadaña Cerys no perdió el tiempo y levantó una mano hacia el cristal verde y le inyectó maná antes de que Silrit y yo hubiéramos bajado la última escalera. La pared zumbó, luego dio un golpe que fue más que un impacto físico que un ruido. Y finalmente la puerta comenzó a levantarse del suelo y a retroceder en un hueco por encima de ella en un zumbido mecánico. Me puse al lado de mi mentor y me quedé mirando la habitación que había más allá. Una serie de tubos de cristal del suelo al techo llenaban un enorme espacio industrial. Cada uno de los tubos brillaba con un color azul eléctrico, y su luz se reflejaba en las paredes blancas, el suelo y el techo de la sala, dando a toda la cámara un aire surrealista. Guadaña Cerys entró en la sala y se acercó al tubo más cercano. Mientras la seguía vi que en una canaleta enrejada alrededor de la base del tubo, este se calentaba con montones de rocas anaranjadas incandescentes que desprendían un olor sulfuroso y el calor suficiente para mantenerme bien atrás. Burbujas translúcidas se elevaban a través de cualquier líquido que hubiera dentro. Tubos de cristal tan finos como mi dedo meñique salían del artefacto en una docena de lugares diferentes, algunos conectando con artefactos adyacentes idénticos, otros subiendo del techo a las paredes, unos pocos trazando a lo largo de una pared hacia un panel de dispositivos a mitad de la sala. Paneles de medidores, paneles de proyección y cristales de maná cuya finalidad eran un misterio para mí. Sin embargo, una cosa estaba bastante clara. Tanto maná... El líquido azul brillante irradiaba maná cada vez con más intensidad que las rocas anaranjadas irradiaban calor. ¿Es algún tipo de dispositivo de almacenamiento?
Como cristales de maná líquido. Sí, eso es exactamente, dijo con no poco orgullo. Solo que estas baterías son infinitamente más ampliables y pueden fabricarse en masa con los recursos adecuados. Cerré los ojos y dejé que mis sentidos vagaran, deleitándome con el brillo del maná compactado que nadaba dentro de los dispositivos. Es increíble. Es importante, empezó diciendo Guadaña Ceres con una nota de vacilación en su voz. Mis ojos se abrieron de golpe y la miré con preocupación. Me miró por un momento, luego lanzó una mirada a Silrit e hizo un pequeño gesto con la mano. Se inclinó, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Un momento después la puerta volvió a sonar y se deslizó lentamente hacia su sitio. Guadaña Ceres se llevó las manos a la espalda y empezó a moverse lentamente por el borde exterior de la sala. La seguí observándola con atención y el nerviosismo que sentía desde que llegué a Ciudad de Edelgard regresó con una sorprendente brusquedad. ¿Sabes qué son los espectros, Kaera? Guerreros Britra, mestizos que protegen en secreto a Lacria, de los otros clanes Asuras. Respondí inmediatamente. Siempre he asumido que solo eran un cuento de miedo para niños. Guadaña Ceres me dedicó una rara sonrisa. Son bastante reales, me temo. El ejército secreto de Agrona, los hijos de los basiliscos del clan Britra y los alacrianos de sangre Britra. Su reputación como hombres del saco es intencionada por parte de Agrona. No para asustar a los alacrianos, no. No necesita eso para mantener el orden en este continente, sino para construir un muro de incertidumbre entre él y los demás Asura. Al principio no entendía cómo estos espectros podían infundir el miedo en los corazones de los Asura de pura sangre, como los soberanos o el propio Agrona. Incluso una guadaña como Ceres no era rival para un soberano. Ella misma me lo había dicho. Así que, ¿qué fuerza podían tener estos espectros? Y entonces registré sus palabras. ¿Un muro de incertidumbre? Estás sugiriendo que realmente son espantapájaros, hombres del saco, como tú dices, una fuerza destinada a asustar a los otros Asuras, no necesariamente a combatirlos. Incluso toman su nombre de la antigua leyenda Asura. No, me están diciendo que peleó contra unos petardos. No, no me la bajes así, Ceres. Arthur se bajó 5 petones. No, no me digas eso. No eran ningunos petardos, Y aparte eran 5. Incluso toman su nombre de la antigua leyenda Asura, reflexionó Guadaña Ceres mientras sus ojos se desviaban hacia las burbujas que subían por los tubos de contención de maná azul eléctrico. Un poco en la nariz de Agrona, si me preguntas, pero efectivo. Sin embargo, no confundas esto con una falta de su fuerza. Los espectros son asesinos de Asura entrenados, un escuadrón fuerte. Es capaz de derribar incluso a un guerrero Asura consumado. Sentí que se me ponía la piel de gallina en la nuca. Guadaña Ceres se detuvo frente al panel de dispositivos y tubos de vidrio. Ok. Y Agrona ha enviado uno de esos escuadrones a Dicatén para dar caza y capturar a Grey si es posible, o matarlo, si no. Se me encogió el corazón y miré a mi mentora con temor, pero antes de que pudiera responder añadió. Pero fracasaron, y entonces, como no es nada sino vistoso, apareció a través de un portal en el corazón de Vekor y arrasó con toda una base militar, matando unos cientos de grupos de batalla y varios batallones. Eso fue una locura. Me apoyé en la pared y apoyé la cabeza en ella, dándome cuenta de lo mucho que había sobreestimado mi propia comprensión del mundo en el que vivía. Había parecido casi imposible cuando Grey había derrotado no a uno, sino a 2 guadañas antes de escapar inmediatamente del propio alto soberano. Pero matar a 5 espectros medio Britra. Si Agrona está tratando de capturar a Grey, entonces debe querer respuestas de algún tipo sobre el éter. Este pensamiento fue confirmado al instante por la mirada funesta en el rostro de Guadaña Ceres. Pero Agrona no dejará que su avidez de conocimiento interrumpa sus otros planes, dijo agitando uno de los pequeños tubos, haciendo sonar el vaso y las pequeñas burbujas. Se está cansando del conflicto en Dicatén y está dispuesto a abandonar sus planes iniciales de someter y utilizar a la población del continente. Así que los eliminará a todos, dije mirando mis pies, y a Grey con ellos. Había una cosa que no podía descifrar por mí misma. Era una pregunta que temía hacer, pero muchas otras cosas dependían de conocer el propósito de mi mentora. ¿Por qué arriesgarse a una muerte segura y horrible ocultando la identidad de Grey, trabajando con él? ¿Te estás oponiendo directamente al propio alto soberano? ¿No es esto traición? ¿Traicionar a Lacria?
Guadaña Ceres dejó escapar una risa amarga que me sobresaltó. Estamos salvando a Lacria, niña. Por eso estás realmente aquí. Le dirigí una mirada interrogativa y ella alargó la mano y me la cogió. Es mi turno de plantearte una pregunta, Caera. Sabiendo ahora quién es Grey, ¿puedes seguir apoyándolo? Si estuviera aquí ahora y te lo pidiera, ¿le ofrecerías tu lealtad? Uf, dudé. La verdad era que aún no estaba segura. Mis sentimientos hacia él ya eran complicados y saber que me había mentido sobre quién era durante todo el tiempo que le conocía no ayudaba a ello. Pero tampoco estaba segura de lo que realmente cambiaba. Mi lealtad está contigo, Guadaña Ceres, dije tras una larga pausa. Una emoción difícil de descifrar apareció en su rostro. Gratitud, orgullo, sorpresa. No estaba del todo segura y me apretó la mano. Entonces escucha con atención. Si esperamos ayudar a Grey y Dicaten, debemos mantener la atención de Agrón en Alacria. Muy pronto el soberano Orleth de Sescler llegará para inspeccionar esta máquina que he construido, pero no es lo que le he prometido. Sentí que se me iba el color de la cara mientras el corazón se me agitaba contra las costillas. El sistema de entrada de maná de dispositivo es una trampa, dijo Guadaña Ceres con una luz oscura brillando en sus ojos. Le sacará el maná, debilitándolo lo suficiente como para que pueda ocuparme de él. Sin embargo, ten cuidado con tus pensamientos. Orleth es poderosamente empático y lo percibirás si no controlas tus emociones. Se me hundió el estómago. ¿Esperas que oculte mis emociones a un soberano? Pregunté, el tono alto de mi voz delatando mi miedo. Guadaña Ceres me soltó y dio un paso atrás. No te he traído aquí sin razón, Caera. Tú y Silrith, sus emociones proporcionarán un ruido muy necesario para evitar que Orleth se concentre totalmente en mí. Volví a mirar hacia la puerta. Tu criado no conoce esta parte del plan, ¿verdad? Inteligente, dijo con un gesto de aprobación. Se le mantiene a propósito ciego a mis verdaderas intenciones, para que sus emociones contradigan las tuyas. Y... dudé sin querer cuestionar su juicio, pero incapaz de superar mi miedo. ¿Si fallas?, preguntó Guadaña Ceres retomando mi hilo de pensamiento. Hay una segunda capa en el plan. Orleth es un genio. Mi trampa está bien escondida, pero si percibe tu ansiedad y tu miedo, o ve a través de la artimaña, puede que no muerda mi cebo. Me pareció percibir una pizca de inquietud en la forma en que se contrajo la voz de Guadaña Ceres, lo que no hizo más que aumentar la mía. Pero lo único que necesito es que use su maná, aunque no sea en la máquina directamente. Eso será suficiente. Guadaña Ceres, yo... Por favor, Caera, mi nombre es Ceres. Después de hoy nadie me llamará Guadaña. Me sostuvo la mirada. El peso de su presencia era un bálsamo y una carga. Me sobresalté cuando se oyeron fuertes golpes en la puerta de metal y ella levantó una ceja interrogante. Es la hora. Ven. Fue a mirar a Ceres poniéndose en contra. Definitivamente. Así de fácil pasó junto a mí y nos sacó de la cámara, deteniéndose solo brevemente para abrir y volver a cerrar la puerta. Silrith estaba esperando en la base de la escalera y juntos comenzamos la larga subida hasta su finca. En otras circunstancias me habría encantado explorar la finca de Ceres. Solo había estado una vez y la recordaba como una mansión enorme que empequeñecía incluso la casa de la alta sangre de Dennoy. Ahora no me importaban los detalles, y la seguía mecánicamente mientras luchaba por ordenar tanto mis pensamientos como mis emociones. Una tarea que se hacía más difícil por un aura que se acercaba rápidamente y que parecía ensombrecer toda la ciudad de Edelgard. Nuestra rápida marcha nos llevó desde las escaleras a través de una serie de pasillos y aberturas arqueadas, pasando por un extenso atrio, hasta llegar a un gran espacio casi vacío que se abría balcones gemelos con vistas a los acantilados que rodeaban el mar de las fauces de Vritra. Decenas y decenas de alfombras de todas las formas, tamaños y colores inimaginables se habían colocado estratégicamente sobre el suelo de piedra arenisca, y un sillón de felpa, casi un trono, se encontraba en el centro de la pared del fondo, justo enfrente del estrecho hueco entre los dos balcones. Junto al trono había otra serie de dispositivos y artefactos similares a los del almacén de maná de abajo. Aunque en lugar de medidores había una serie de cristales de maná diferentes, de diferentes formas y tamaños, y varias bobinas fuertemente enrolladas en un metal azul plateado que no reconocí. Desvié mi atención del panel intentando no pensar ni sentir nada respecto a su existencia. No tenía nada que ver conmigo
y no sabía nada de él. Y desde luego no sé que mi mentora de toda la vida está intentando utilizar este dispositivo para dominar a un soberano. Pensé incapaz de aplacar del todo la aceleración de mi pulso. Sin embargo, mis preocupaciones no tardaron en aumentar, ya que la creciente presión pronto alcanzó su crescendo. Solo una vez antes había sentido una presencia tan completa y abrumadora, y fue el propio Agrona, en los momentos posteriores a la desaparición de Grey del Victoriado. Silrid me agarró firmemente por un brazo y me di cuenta de que me había quedado congelada en medio de la habitación. Me llevó a un lado del trono, lejos de los extraños artefactos, y no pude pensar en otra cosa que en dejarlo. Ceres se dirigió con despreocupada elegancia hacia el balcón y esperó a que llegara la fuente de esa intención asesina. Sin embargo, cuando el hombre aterrizó en el balcón frente a ella, no se estrelló como un meteorito, sino que apenas tocó el balcón antes de entrar a grandes zancadas de la habitación, con su irritación tan palpable que la sentí como un látigo en la espalda. Nunca había visto al soberano Orleth en persona. Solo había visto retratos suyos durante mis estudios sobre los soberanos que todo niño alacriano debía hacer. Un soberano es el que maneja uno de los países de Alacria, ¿no? O una ciudad, y es un Asura, prácticamente también. Eso no me preparó para verlo. El hombre sí que es un término tan simple. Si es que es un término tan simple, pero era apropiado para uno de los Asura. Era alto, pero no inhumanamente. Increíblemente cañero. Pero era difícil registrar algo más allá de sus cabezas, pues tenía dos. A pesar de mi miedo, que parecía brotar de algún profundo lugar dentro de mí, en un pozo constantemente agitado de incertidumbre y duda, no pude evitar sentirme fascinada por su visión. Las dos cabezas estaban cubiertas por una mota de pelo oscura, y cada una tenía dos cuernos en el exterior de la cabeza. Los cuernos inferiores apuntaban hacia los lados, mientras que el par superior apuntaba hacia arriba antes de curvarse ligeramente. En la parte interior de la cabeza izquierda, casi oculta bajo el pelo desordenado, se encontraban los muñones de otras dos cuernos, y no pude evitar preguntarme si los había utilizado de algún modo para crear su otra cabeza. Los dos rostros parecían casi idénticos, aunque las cabezas estaban desplazadas, lo que sugería que la cabeza de la derecha había sido colocada después. Sus expresiones, sin embargo, no podían ser más diferentes. La cabeza de la derecha nos observó a los tres con una eficacia fría y calculadora. Sus ojos rojos, ligeramente más oscuros que los de la otra, se clavaron en mí, y todos los sentimientos que se habían agitado en mi interior desde el Victoriada afloraron con tal fuerza que casi vomité en mi boca. Y de repente, algo tuvo sentido. La fuerza y el sentido de mi duda y ansiedad no eran del todo míos. La sensación que había sentido desde que bajé las escaleras hacia el laboratorio de Ceres era un efecto del soberano. Él estaba literalmente sacando mis emociones de mí, pero para poder leerlas más fácilmente. Tragué con fuerza y traté de enderezar mi cabeza y mi corazón. Ceres confiaba en mí, no le fallaría. La cabeza izquierda ni siquiera miró a ninguno de nosotros. Su ceño furioso se dirigió al panel de artefactos del otro lado del trono. «Soberano Orleth», dijo Guadaña Ceres con respeto. «Gracias por...» «Dijiste que los sistemas estaban listos para mi examen, Ceres», espetó la cabeza más a la izquierda. Luego, como si se dirigiera a la cabeza derecha, añadió: «La situación en Vekor es delicada. Primero el Victoriado, ahora está asalto. Kyros parece débil. Va a arremeter, podría atacar de nuevo a Sesklar si el Alto Soberano abandona el otro continente. Y con el tratado con Efiotus roto, es solo cuestión de tiempo antes de que ataquen. Si esta reencarnación menor puede atacar en medio de nuestros dominios, entonces Indrath ciertamente puede. Puede que incluso decidan atacarnos a nosotros en vez del Alto Soberano, para debilitarlo antes de una guerra total». «El Alto Soberano ha superado a Indrath en todo momento», respondió la cabeza derecha. «Con nuestro regalo demostraremos nuestra lealtad y utilidad. Se pondrá de nuestro lado contra Vekor si es necesario y se asegurará de que estemos protegidos de los otros clanes. Suponiendo que la guadaña haya tenido éxito en su tarea», volvió a decir la izquierda. Ambas cabezas se volvieron hacia Ceres, una de ellas con la mirada fija y la otra levantando las cejas con curiosidad. Guadaña Ceres se inclinó profundamente. «Perdona el retraso, soberano. Resultó que el componente que necesitábamos estaba oculto bajo el desierto de Dicatén, un mineral peculiar que reúne y condensa el maná con atributos de fuego. Con él...» «Comienza la demostración».
Ladró la cabeza izquierda de Orleth y no pudo evitar el leve gemido que se me escapó de los labios ante su pico de intención. La mandíbula de Ceres se tensó durante un latido. Se recuperó casi al instante y dio varios pasos hacia mí. Caera, quizás estarías más cómoda en el atrio. Dudó de mí y me di cuenta, y sentí como si un puño me aplastara el corazón. Apenas hemos empezado. Su plan aún no está en marcha y ya le estoy fallando. No, dijo con firmeza la cabeza derecha de Orleth. Ella debe quedarse. Aunque se dirigía a Ceres, su mirada se había posado de nuevo en mí. Y podía sentir su poder forzando mis emociones a la superficie. Aparte, a propósito, mis pensamientos del soberano, de Ceres, de la máquina de la trampa, del plan, de todo ello. Fingiendo indiferencia ante su mirada, busqué en mi interior otra cosa en la que concentrarme. Entonces dejé que mi mente se asentara donde tantas veces había dirigido desde el Victoriad. Pensé en Grey. Casi me sorprendió la abrumadora fuerza de las emociones que respondían a este pensamiento, entre las que destacaba el filo de la traición. Había mentido una y otra vez. Sobre todo, en el fondo seguía siendo tenuemente consciente del movimiento de Ceres y Soberano. Por supuesto, Soberano, había dicho Ceres antes de marchar decididamente hacia la serie de dispositivos y artefactos que había observado al entrar por primera vez en la sala. Esta será la primera prueba a gran escala del sistema, aunque todas las pruebas anteriores a pequeña escala han tenido éxito. Ceres, espetó la cabeza izquierda de Orleth. Entiendo el protocolo que yo desarrollé y la matriz de blindaje en cuestión que te ordené crear. Su verborrea es innecesaria, es en beneficio de los menores, señaló la cabeza derecha. Su criado está confundido y preocupado por la falta de información que le ha dado, y la sangre britra no manifestada se esfuerza por contener sus emociones, centrándose en su nariz. Su nariz se arrugó con desagrado. Un hombre. Me aparté de su mirada inhumanamente penetrante. A mi lado Silrit estaba estoico e inmóvil como una estatua, como si un soberano lo mirara todos los días. A pesar de que el corazón me martillaba el interior del pecho, intenté imitar al criado. Grey, pensé volviéndome a concentrarme en mi mejor intento de distracción. Lógicamente no era justo enfadarse con él por sus mentiras. Claro que había mentido. No podía decirme la verdad de su identidad. Ni siquiera había sido él quien buscó una asociación conmigo. Yo lo había perseguido, incluso lo había localizado mágicamente después de nuestro encuentro casual en las tumbas. ¿Y no había mentido también sobre mi identidad? Si alguien entendía lo que es mentir para protegerse, esa era yo. ¿Cuánto tiempo podría haber mantenido mi personalidad de Haedric si las propias tumbas de reliquias no hubieran intervenido? No había entendido del todo en qué me estaba metiendo al asociarme con él, pero sabía que intentaba mantenerme a distancia, intentaba evitar que me acercara demasiado. La había aceptado a pesar de no conocer los detalles de su vida. El hecho de que hubiera nacido en otro continente no cambiaba nada. La magia de Ceres estalló al enviar pulsos de maná a varios cristales diferentes. Las luces se propagaron por los cristales y los tubos de vidrio como el brillo de estrellas de muchos colores reflejándose en las paredes blancas y llenando la habitación de color. Un profundo zumbido comenzó a resonar hacia arriba cuando el mecanismo que impulsaba el generador de escudos cobró vida muy por debajo de nosotros. Y el borde de una ondulación transparente comenzó a elevarse desde el borde de acantilados. Contuve la respiración olvidando momentáneamente todo lo demás. La fluctuación del maná parece estar en línea con las expectativas, murmuró la cabeza izquierda de Orleth. Sin embargo, la producción está decayendo. La densidad del escudo está a menos de la mitad de lo que había calculado. Era hermosa en su potencia bruta. Como una burbuja de jabón, el borde expansivo del escudo refractaba la luz del sol y se arremolinaba con todos los colores del espectro visible, dando la impresión de que aprovechaba la energía del propio sol. Y entonces, el bajo zumbido se convirtió en un áspero chirrido, y la superficie del escudo se fundió en una repentina vibración líquida, disipándose grandes y desiguales manchas, antes de que toda la estructura se derrumbara finalmente como un derrotado estallido. Mi respiración contenida salió silbante. La cabeza izquierda del soberano Orleth estalló con un resoplido sentencioso y se cruzó de brazos. Hay un problema con la salida. La matriz de la batería está produciendo mucho menos de lo que debería. Un fallo de la matriz de activación para alinear correctamente todas las baterías de maná. La cabeza derecha estaba callada con una expresión pensativa. Los ojos rojos oscuros estaban desenfocados y no respondían a las cavilaciones del otro. Perdóneme, soberano, decía Ceres con su voz suplicante que nunca había oído de ella.
Debes tener razón, por supuesto. Tal vez algún error de cálculo de en la alineación de los... Silencio, ordenó la cabeza derecha. No las púas de la cabeza izquierda, sino una orden que obligó a Ceres a cerrar las mandíbulas de forma audible. Las estrellas estallaron detrás de mis ojos cuando la intención del soberano presionó mis sienes. Inundada por un torrente de mis propias emociones, decidí en ese momento perdonar a Grey. Mis razones para luchar a su lado nunca habían sido patrióticas, y nunca había visto el sentido de la guerra dicatiana. No era una herramienta aduladora del clan Britra. Grey era la fuente de poder que buscaba. Del poder que buscaba. Él había conquistado el éter de una manera que incluso los dragones no podían, con o sin ánimo de lucro. No podía permitir que mis emociones, ese sentido simplista de sentimientos heridos, me distrajeran de lo que realmente importaba. Si hacía falta un dicatiano para proteger a Alacria de los Britra, que así fuera. En realidad incluso tenía algo de sentido. Los alacrianos habrían sido criados como mascotas para el clan Britra, simultáneamente warguards y armas. ¿Quién de nosotros sería realmente capaz de luchar, de romper el control de Agrona sobre el continente? Ceres, me di cuenta. Ella estaba arriesgando todo para hacer exactamente eso y apoyaba a Grey. Ahogué un grito ante el hilo de mis pensamientos y me arriesgué a echar un vistazo a los dos grandes poderes de este dominio. Orleth estaba pasando el dedo índice por varias partes del aparato, con el rostro izquierdo fruncido en un ceño pensativo. Sus labios se movían rápidamente mientras murmuraba en silencio para sí mismo. Una mano tiraba distraídamente de la más baja de sus astas de parejas, pero su derecha me miraba fijamente. De repente todo pensamiento sobre Grey se desvaneció, y lo único en lo que podía pensar eran las yemas de los dedos del soberano recorriendo la matiz de activación. ¿Cuándo iba a soltar a Ceres la trampa? ¿Era realmente capaz de incapacitar incluso a un Asura? ¿Y si fallaba? Sentí una intensa insistencia que en ese momento no estaba preparada para morir. ¡Para!, dijo la cabeza derecha, y por un momento creí que Orleth me hablaba a mí. La izquierda se detuvo. Sus dedos se retiraron de la matriz de activación. «Esto es una trampa», dijo la derecha. No, pensé desesperadamente. El pánico me robaba el aliento de los pulmones. Lo he regalado, he fallado, ¿eh? Mis ojos se abrieron de par en par con horror mientras las lágrimas nublaban mi visión antes de correr por mis mejillas. Congelada, no pude hacer nada más que murmurar consternada. Lo siento tanto, Ceres, lo siento mucho. La frustración se mezcló con el terror desenfrenado que me invadía. La comprensión de que el soberano me estaba obligando a esa fusión de emociones estaba clara en la parte lógica de mi mente, y sin embargo era totalmente incapaz de protegerme contra ella. La amargura se apoderó de mí al considerar que Ceres al menos se había preparado para mi fracaso con un plan alternativo. Orleth se levantó y dio un paso hacia atrás de la matriz de activación. Sí, por supuesto, con las prisas casi me lo pierdo. ¿Ves esto? Las bobinas de adquisición de maná han sido manipuladas. Y estos cristales de aquí. Una vez que comiencen a extraer mi maná, se crearía un bucle de alta presión junto con las baterías de maná vacías para extraer la fuerza de todo mi maná y almacenarlo, dejándolos indefensos para defendernos, confirmó la cabeza derecha con un tono cada vez más oscuro. Volviéndose sin prisa, Orleth levantó la mano y sentí que me relajaba ante el hecho de que al menos la segunda parte del plan seguiría ocurriendo, fuera lo que fuere. ¿Alivio? Espera, dijo la cabeza derecha y la mano se congeló. Lentamente la cabeza izquierda se giró para mirar con recelo a la derecha. Hay algo más. Ambos pares de ojos barrieron el espacio recorriendo cada superficie, cada curva y cada línea. Entonces Orleth apartó una alfombra revelando una red de metal azul plateado que corría entre las baldosas que había debajo. Como pensaba, mira, el sistema de adquisición de maná se ha extendido por toda la sala. Si usamos maná aquí, se iniciará el proceso. Che, no, pero falló tremendamente. La expresión de la cabeza izquierda se suavizó, aumentando la curiosidad, pero la cabeza derecha miraba con fiereza, con un rostro tan peligroso y amenazador que no podía soportar mirarlo. Siempre has apuntado demasiado alto para tu posición, Ceres. Es una pena que tu inteligencia no haya podido estar a la altura de tu ambición. Capaz que hay una tercera trampa detrás que no sabe ninguno de los dos y que hizo esto para que se confíen el soberano y las dos cabezas leyendo los sentimientos de Caera, que obviamente iban a estar expuestos. O sea que los dos están faltos de información. Nada más que uno está más falto de información que el otro. O sea, creó una trampa sobre la trampa, sobre la trampa, sobre la trampa. Porque hay varias trampas. Una es la máquina en sí. Otra es Silrit sin saber absolutamente nada y ella contando lo que hace. Otra es Caera. Y bueno, ya está. Caera sería la tercera trampa. No,
Y la cuarta es la otra máquina. De repente el soberano se giró, arrancó la pesada silla de su lugar contra la pared y la estrelló contra la matriz de activación. El cristal se hizo añicos, el metal se dobló y se rompió, y los cristales de maná se estallaron y lanzaron chispas por toda la habitación. Me aparté tardíamente, liberando instintivamente maná para revestir mi piel mientras me preparaba para defenderme. Pero Orleth no se dio cuenta en absoluto y supe por qué. Soy un insecto para él, no más peligroso que una mosca de maná. Es una fachada, le dijo la cabeza izquierda a la derecha mientras los dedos de Orleth se retorcían en el aire como si siguiera las estelas del maná que se movían por la habitación. Todos los mecanismos necesarios para que salte la trampa siguen en pie debajo de nosotros. La cabeza derecha se burló. Has estado practicando tu habilidad para ocultar tus emociones, Ceres. Claramente has puesto un gran esfuerzo en esta trampa, aunque me gustaría romperte los huesos con mis propias manos. Parece que también has tenido en cuenta eso. La burla se convirtió en una sonrisa cruel. Sería más apropiado que tus sirvientes lo hicieran por mí, viendo la situación. Mientras todo sucedía, Ceres había retrocedido lentamente y ahora estaba de pie cerca del centro del suelo cubierto de alfombras. A pesar de que la fría furia de Orleth aplastaba el oxígeno de la habitación, estaba aparentemente tranquila. Parece que has visto a través de cada una de mis maquinaciones, soberano. Debería haber sabido que no podría superar tu intelecto. Sin embargo, no me disculparé por intentarlo. Ustedes, los Asura, son una plaga en este mundo y se merecen todo lo que les espera. Dicho con la verdadera bravuconería de un menor. La cabeza derecha de Orleth miró por encima de su hombro a Silrit y a mí. Cuando habló lo hizo de nuevo con un tono de tal mando que parecía una fuerza física. Menores, tráiganme esos cuernos. Me puse de pie y alcancé mi espada. No pude evitarlo. De repente todas las emociones conflictivas que Orleth había forzado a salir a la superficie estaban sumergidas bajo una cáscara de cristal de sumisión. Silrit fue más rápido. Pasó como un rayo con su espada grabada con runas silbando al cortar el aire. Orleth gruñó mientras calzaba la mano y atrapaba la espada. La confusión detuvo mis movimientos y solo pude mirar. Había atacado al soberano, pero eso estaba mal. La muñeca de Orleth se torció, arrancando la espada de la mano de Silrit. Con el mismo movimiento blandió la espada como si fuera un garrote, golpeando a Silrit en el pecho y haciéndole caer de punta a punta por la habitación, para luego estrellarse contra la pared y perderse de vista. La cabeza derecha me miró fijamente a los ojos. «Trae a mí sus cuernos». Todo mi cuerpo temblaba mientras intentaba separar lo que era y lo que quería de la marioneta que Orleth pretendía hacer de mí. Una pierna se adelantó, por sí sola, mientras una mano saltaba al agarre de la espada. «No la romperás». La voz de Ceres sonaba distante. «Es una de las personas más fuertes que he conocido. Ni siquiera tú, Britra, puedes convertirla en algo que no es». Estas palabras resonaban en mi mente mientras mi cuerpo se arrastraba hacia ella. En cualquier otro momento de mi vida me habría llenado de sensibilidad de escuchar tan elogiosas palabras de mi mentora, pero ahora solo sentía la amarga realidad de que o bien se vería obligada a matarme en defensa de su propia vida, o bien dejaría que la golpeara porque, a pesar de sus palabras, no me sentía lo suficientemente fuerte como para resistir la orden del soberano. Ni siquiera tú, Britra, puedes convertirla en algo que no es. Mi avance tan valiente se hizo más lento. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Estaba tratando de decirme algo? ¿Alguna pista sobre cómo romper el hechizo? ¿Cómo resistir? Ceres me había dado la opción de vivir mi propia vida. Cuando todo el aparato de Alacria estaba diseñado para crear, fomentar y utilizar a las personas exactamente como yo, Ceres me abrió la puerta para elegir mi propio camino. Sin ella, toda mi existencia se habría dedicado a hacer exactamente lo que Agrona u otro Britra ordenara. Me negué a ser la herramienta de nadie. Mi cuerpo se detuvo, atrapado entre las señales contradictorias que recibía, incapaz de avanzar, incapaz de resistir. Así parece. Interesante. La cabeza derecha de Orleth me observó. Sus rasgos demacrados se suavizaron al vencer su curiosidad. La cabeza izquierda pareció tomar el control. Su apariencia de científico gajeño, irritado y maltratado se desvaneció cuando levantó el arma de Silrit, y vi la verdad del poder de Asura, porque no eran una sola cosa. No se podían definir por un solo rasgo, sino que eran gracia y fuerza y autoridad y divinidad entrelazadas, sin sacrificar nunca un aspecto por otro, encarnando cada uno simultáneamente. Si no estuviera paralizada por mi propia resistencia a los poderes del soberano,
Podría haberme reído. La muerte nos hacía menos filosóficos aparentemente. Entonces supongo que tendré que ocuparme de ti mismo, dijo cansada la cabeza izquierda de Orleth mientras acercaba a Cerys. De ti yo mismo, y clavaba la espada de Silrit. Sucedieron varias cosas a la vez. Mi lenta percepción tardó demasiado en ponerse al día con la escena. La espada atravesó sin esfuerzo la clavícula de Cerys, sobresaliendo de su espalda y manchando las alfombras bajo ella, con una salpicadura de sangre caliente. Con un pie, Cerys apartó de una patada una esquina de una alfombra de color ciruela, revelando una placa de color azul plateado apagada, incrustada en el suelo debajo de ella. De la placa surgió un pequeño pincho. Cerys lo pisó con fuerza para que se clavara en su pie y la atravesara con su punta ensangrentada en el aire. Con un empeño decidido, Cerys agarró la muñeca de Orleth con ambas manos y le clavó la espada más profundamente. La sangre brotó entre sus labios, tiñéndolos de carmesí mientras se curvaban hacia arriba en el más mínimo indicio de una sonrisa. Una esfera de maná negro y grisáceo envolvía sus manos unidas. Podía sentir en mi interior cómo su magia de anulación luchaba contra la abrumadora oleada de maná que brotaba del soberano. ¡Detente!, gritó la cabeza derecha a la izquierda, pero demasiado tarde. El efecto fue instantáneo. La fuerza de mando que me impulsaba hacia adelante se liberó y caí desplomada al suelo con la cabeza dando vueltas de repente. El maná comenzó a brotar del soberano en forma de ríos y riadas, atravesando la tierra de Cerys hasta llegar a una red de canales que corrían hacia el suelo bajo nosotros. Hubo una oleada cuando Orleth intentó retirar su maná, pero la fuerza de atracción solo se fortaleció. ¡Quita tus manos de menor de encima! Sisió el soberano desde ambas cabezas, forcejeando hacia atrás, pero la espada se le resistía. Alguna fuerza de atracción propia la mantenía firmemente clavada en el cuerpo de Cerys, y la esfera negra parecía estar atando su mano a la espada. Cerys sonreía con sangre bajo los dientes. Hablas con la verdadera bravuconería de un Asura. El dorso de la mano de Orleth se estrelló contra la mejilla de Cerys, y creí por un instante que su fuerza iba a fallar mientras su magia parpadeaba y su cuerpo temblaba. La mano se levantó para dar un segundo golpe, pero antes de que pudiera caer, Silrith estaba allí. El criado luchaba por inmovilizar el brazo de Orleth con todo el peso de su cuerpo. Sus ojos parpadeaban entre Cerys y yo, decididos pero buscando respuestas. Intenté levantarme, pero mi cabeza nadaba peligrosamente. Lo único que podía hacer era observar cómo se extraía más y más maná del soberano, y así parecía debilitarse, incapaz de deshacerse de Silrith o de romper su conexión con Cerys. La lucha se prolongaba sin cesar y creía que seguramente uno de los dos bandos fracasaría, pero ahora lo veía. Cerys no necesitaba derrotar al Asura, simplemente durar más que él hasta... La maquinaria bajo el recinto volvió a zumbar y más allá del balcón los escudos comenzaron a elevarse sobre el acantilado una vez más. «Mire, soberano, sus escudos están funcionando», dijo Cerys haciendo que la sangre se filtrara por la comisura de su boca. El alto soberano tendrá tu núcleo por esto. Gimió débilmente la cabeza izquierda. Con su siguiente respiración, lo último de su mano abandonó su cuerpo. Cerys se arrastró fuera de la espada de Silrith y retrocedió a trompicones. Su pie abandonó la espiga con un chasquido húmedo, una mano presionada en el pecho mientras la sangre se derramaba entre sus dedos. Silrith retorció los brazos del soberano, obligándolo a soltar la espada y luego lo golpeó de cara contra el suelo. Cerys se desplomó sin que Orleth y la espada la sostuvieran y me di cuenta de lo insustancial que era su firma de maná, que vacilaba como la llama de una vela en una brisa fuerte, pero no se cayó. Sus ojos buscaron los míos. ¿A qué te dedicas, Caera? ¿Y qué estás dispuesta a hacer para demostrarlo? ¡Tiene que ser ahora!, gruñó Silrith, temblando por el esfuerzo mientras el Asura se debatía de su agarre. Miré mudamente la hoja escarlata, opaca contra la alfombra azul brillante que había debajo. Al inyectar maná en mis extremidades para darme fuerza, no pensé en la forma en que sentía mi mano al agarrar el mango de la espada, ni en cuántos pasos me costó cortar la distancia con el Asura, ni el peso de la hoja al levantarla sobre mi cabeza. «Toma, la cabeza izquierda», dijo Cerys mientras dejaba escapar un estremecedor aliento. El instinto empujó el fuego del alma hacia mi espada para reforzar el golpe, y entonces fue un rayo rojo envuelto en negro. No pensé en la forma en que la hoja se sacudió al entrar en la carne del Asura, ni en el sonido mortecino de la cabeza al aterrizar en una alfombra púrpura real. La segunda cabeza soltó un chillido de su garganta y sus ojos se pusieron en blanco.
El cuerpo sufrió un espasmo y la sangre brotó de la herida abierta y Silrid lo soltó. Orleth se desplomó inmóvil pero todavía vivo. El maná ambiental ya se introducía en su cuerpo como si fuera aliento. Clavé la punta de mi espada en el suelo y me apoyé en ella, respirando con dificultad. Sentí un leve zumbido en los oídos cuando la repentina oleada de adrenalina desapareció y mis emociones se calmaron lentamente. Los efectos de la presencia del soberano se estaban desvaneciendo, dejándome extrañamente tranquila, considerando. Silrid, que ya estaba de rodillas, se giró para tumbarse de espaldas al Azor y dejó que sus ojos se cerraran. ¿Y ahora qué?, pregunté con voz hueca. Ceri se limpió la sangre de los labios. Ahora nos preparamos para la guerra. Dang. Todo eso para matar a un Asura, amigo. Todo ese quilombo para matar un soberano. ¿Cuántos soberanos hay? Unos cuantos, ¿no? ¿5 nada más? Ah, hay pocos. Pensé que eran una banda, por eso decía que eran muchos. Es uno por cada distrito. Yo recuerdo haber preguntado en un momento cuántos soberanos había porque, sabiendo que ponían a uno como dueño de cada distrito, me intrigaba. ¿Soberanos o asuras? Y supongo que es lo mismo. Hablo de Britras, claro. ¿Y entonces cuál es el gran...? O sea que... Ah, claro, lo que está haciendo con esto es desviar la atención de Agrona, de Dicatena a Britra para que se cree un conflicto político en toda Alacria, ¿no? O sea, no es tanto el hecho de matarlo, sino lo que conlleva que esté muerto, digamos. Porque si no, no tiene ningún sentido casi morir para matar a uno cuando hay tantos. Guerra civil, qué locura. Bueno, voy a leer uno más. Pensé que iba a leer mucho más hoy, pero la verdad es que subestimo la cantidad de palabras que tienen estos capítulos. Demasiado. Están muy largos. Sí, amigo, piensen que yo este lo empecé a leer y 51 y son y 36. O sea que vamos más o menos más de 40 minutos leyendo este capítulo. O sea, son como... Cada capítulo fue como doble. Capítulo 393. Bajo Taegrin Kaelum. Pop de Nico Sever. Mis pies golpeaban el suelo desnudo del largo pasillo. Era tan largo. ¿Había sido así antes? Las pálidas luces se encendían y se apagaban una y otra vez. Podía oírlos, a los idiotas de la multitud vitoreando como si todo mi mundo no estuviera a punto de acabar. Como si él no fuera a matarla, cuando se había vuelto mi amigo tan ciego por su deseo de gobernar. A lo lejos, solo podía ver el minúsculo arco de luz, más pálida al final de este túnel, que parecía extenderse desde el principio de mi vida directamente hasta su final. Algo se movió a mi derecha y yo me aparté de él. Luego disminuí la velocidad. Mis pasos apresurados se convirtieron en un torpe arrastre lateral. Mientras trataba de quedarme quieto para observar y seguir avanzando. A través de una especie de ventana en la pared del pasillo se reproducía una imagen. Un grupo de aventureros estaba reunido en un pequeño claro del bosque. El páramo de las bestias recordaba. Se estaban presentando a un joven con una máscara blanca que le cubría la cara.
pero no el revelador pelo castaño que le rodeaba. Elijah Knight, conjurador de clase A, color naranja oscuro, especialización única en tierra. La voz me estremeció como una descarga eléctrica. Era mi voz, excepto que tampoco lo era. Era mi memoria, pero no. Elijah Knight había sido mi nombre falso mientras crecía en Dicatén, cuando mi verdadero yo estaba sometido, oculto, no, alejado de mí. Pensaba que la mayoría de estos viejos recuerdos estaban enterrados. Los había purgado. El propósito de Elijah había sido acercarme a Arthur, pero era débil. Una herramienta que había incumplido los propósitos y había sido desechada. No era yo. Él no era yo. Estos no eran mis recuerdos. Podía oír a Grey y Cecilia luchando en la distancia. Los sonidos de sus espadas martilleaban la una con la otra. Cada sonoro estruendo era un golpe casi mortal en mi mente electrizada y llena de nervios. Empecé a correr de nuevo. Más recuerdos de la breve vida de Elijah Knight pasaron a ambos lados, las tumbas funestas, la Academia Cyrus, su creciente vínculo con Arthur, la amabilidad de los Leywin y Helstías, Tessia Eralith. Basta con estas cosas, ordené. No me importa, no quiero estos recuerdos. ¡Qué lío!, dijo una de las voces parpadeando nerviosamente. Volví a frenar mirándola fijamente. ¿Desde cuándo hablan las luces? Esto, creía que se había limpiado bien. Unas horas más y ni siquiera sabrá que lo abrieron, dijo un hombre. Su voz provenía de una pantalla de televisión escondida en la esquina entre el techo poco profundo y la pared sin adornos del interminable pasillo. ¿No te has enterado? Han atacado Bekor, una zona de operaciones para la guerra de Dicatén completamente borrada del mapa, respondió la luz con un pulso de brillo. ¿Sabes que llevo días aquí abajo? No he oído nada. ¿Qué hora es? El hombre de la televisión miró a su alrededor con una expresión cómica de cansancio en su rostro. Somos los únicos que estamos aquí abajo desde hace horas. Estoy cansado como un jabalí después de la temporada de apareamiento. Soberanos. A veces eres asqueroso, ¿lo sabías? Debajo de la pantalla, una ventana a otro recuerdo mostraba al joven Arthur, entrando en la habitación que habíamos compartido en la Academia Cyrus. ¡Arthur!, gritó Elijah, agarrando a Arthur con firmeza. Ahí, sí, todavía estoy vivo. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente, fue la respuesta sarcástica. Lo sé, dijo Elijah con un resoplido húmedo. Eres como una cucaracha. Me había hecho mucha ilusión tener a mi mejor amigo de vuelta. La bilis subió a mi garganta. El mejor amigo que asesinó a mi único y verdadero amor. No, dije con los dientes apretados, las lágrimas brotando de las esquinas de mis ojos. No me importa nada de esto. ¿Dónde está Cecil? Muéstrame a Cecilia. Sentí que la luz se hacía más brillante, casi como si se inclinara hacia mí. ¿Dijo algo?, preguntó. Mierda, terminamos de limpiarlo y llevémoslo a su habitación, dijo el hombre de la televisión. A Grona no le hará gracia que se despierte en la mesa y seguro no quiero ser yo quien le explique lo que ha pasado. ¿Despertar?, pensé repitiendo las palabras para mis adentros. ¿Por qué? Un sueño, me di cuenta con una sacudida. Solo un estúpido sueño. Despierta. Mis ojos se abrieron de golpe. La piedra húmeda y oscura de un techo bajo llenó mi visión. Dos artefactos de iluminación cegadores sobre soportes móviles iluminaban mi torso desnudo y cubierto de sangre. Tenía una incisión en forma de cruz sobre el esternón, con los bordes en carne viva mientras la carne se recomponía lentamente, y toda la herida brillaba con un ungüento que olía a químico. Una mujer vestida con una túnica roja se acercó, concentrada en mojar un cuadrado de tela de un cuenco que había en una mesa junto a mí. Entonces me miró a los ojos y se quedó paralizada. Abrió la boca pero no emitió ningún sonido. Intenté moverme y me di cuenta de que mis muñecas estaban encadenadas a la mesa. Pateando experimentalmente, confirmé que mis piernas también lo estaban. Me puse en tensión. El grueso y desgastado cuero crujía cuando me esforzaba por alcanzarlo. Una sensación de pánico se apoderó de mí a medida que mis fuerzas flaqueaban. Y finalmente, las ataduras se rompieron y se oyó un fuerte ping cuando un remache rebotó en la pared. La mujer soltó un grito ahogado y la otra voz maldijo cuando algo metálico cayó al suelo. «Guadaña, Nico», balbuceó la mujer dando un paso atrás inclinándose. Con la mano libre me solté la otra muñeca y me senté. Estaba descansando sobre una fría mesa de metal en el centro de una sala estéril y casi vacía. El aire me rodeaba pesado por la humedad. La mujer volvió a bajar lentamente el trapo a su cuenco, que estaba en un pequeño banco junto a una bandeja de herramientas.
algunas aún resbaladizas por la sangre. Una mesa más grande estaba pegada a una pared y en ella había varios utensilios que no reconocí inmediatamente junto con un cuaderno abierto. O sea que no bastó con lo que le hizo Tesia. Faltaba todavía una operación. El metal raspaba en el suelo y me giré para ver a un hombre con la misma túnica blanca. Estaba colocando lentamente varios alfileres de metal en una bandeja que debió de dejar caer cuando me desperté. ¿Qué ha dicho?, pregunté, pero cuando el hombre puso cara de confusión me di cuenta de que hacía tiempo que nadie hablaba. ¿Qué es lo que no quieres explicar? No estaba seguro de lo que estaba pasando ni de dónde estaba. Lo último que recordaba era que había estado en Becor y... Grey. Mi mano se dirigió a la cruz cortada en mi esternón. Busqué mi maná con una pesadilla medio recordada latiendo en los bordes de mi mente, de mi núcleo siendo destruido. Mi núcleo se sentía extraño, distante, a la vez que mío y no mío, igual que los recuerdos de Laisha. Apreté los dientes contra ese pensamiento. Una púa de hierro sanguinolento se manifestó desde las sombras bajo la mesa y se hundió en el pecho del hombre. Sus ojos se abrieron de par en par mientras arañaba el pincho, pero sus movimientos se volvieron rápidamente letárgicos, y en cuestión de segundos, su cuerpo flácido se desplomó y su sangre corrió por el metal negro y liso en pequeños ríos antes de gotear en el suelo húmedo. Unas garras heladas me rasgaron las entrañas, mi núcleo se convirtió en una pesada bola de dolor en el esternón, y fue todo lo que pude hacer para aferrarme a la magia. No entiendo, ¿está matando a la gente que lo estaba salvando? Lo que me ha pasado. Me volví hacia la mujer sosteniéndome sobre un codo tembloroso. ¿Qué me has hecho? Ella había retrocedido un paso, pero estaba paralizada por mi mirada. El alto soberano, él. Sus dos manos alzaron y un débil escudo de maná azul claro transparente surgió entre nosotros. Se dio la vuelta para correr y se estrelló contra un segundo pico. Desde mi punto de vista, la punta afilada le atravesó la parte baja de la espalda y un anillo carmesí empezó a manchar su túnica blanca. Un sudor frío se extendió por mi mente, por mi frente, ante el esfuerzo del lanzamiento y el dolor que me causó. Me temblaron los brazos al romper las ataduras de los tobillos y tuve que apoyarme en la mesa lateral, mientras maniobraba hacia la parte delantera de la mujer. La espiga había entrado justo por encima de la cadera y la inmovilizaba, pero era delgada, su forma, una cosa débil y temblorosa como yo. A pesar del dolor y el cansancio, la agarré de la barbilla y la obligué a mirarme. ¿Qué me estabas haciendo? Quería entender, examinar tu núcleo, jadeó. Ella lo curó, pero es imperfecto. Volví a presionar con los dedos las marcas de las incisiones. Estos dos me habían abierto y hurgado dentro de mi cuerpo. No me habían preguntado, ni siquiera habían pensado en decírmelo. No sentí ira por ello, lo que en sí mismo me pareció notable. Ahora siempre estaba enfadado, mi temperamento ardía como una hoguera bajo mi piel y cualquier ráfaga de adversidad lo hacía arder con fuerza. Excepto... Miré a la mujer, la miré de verdad. Tenía unos ojos marrones apagados, poco llamativos y un pelo ratonil, que hacía que juego con ellos casi exactamente. Las líneas de preocupación estaban grabadas en su rostro y tenía parches de piel mordida en los labios, que me la imaginaba mordiéndose con nerviosa curiosidad mientras miraba mis entrañas como si yo fuera una rana de toro clavada en la mesa. ¿Qué pasó en el Victoriad? ¿Capturamos a Grey? ¿Lo matamos? Leí la respuesta en el rostro de la mujer. Sus ojos se dilataron, goteando lágrimas de miedo que se mezclaron con los mocos que goteaban de su nariz. Sus labios se separaron y luego se cerraron, los músculos de su mandíbula trabajando en silencio. Y sentí... nada. Fuego del alma saltó a la vida sobre el metal de la espiga, y luego corrió a lo largo del rostro de su sangre y dentro de su cuerpo. Sus ojos marrones se pusieron en blanco y gritó, pero solo por un momento. El fuego del alma estaba en sus pulmones un instante después, y estaba muerta. No porque estuviera enfadado, sino simplemente porque ella no importaba. Deseché los 2 pinchos de hierro de sangre que había invocado, dejando que los cuerpos cayeran sin contemplaciones al suelo, y luego me desplomé contra la pared y me deslicé por ella hasta quedar sentado. Allí, solo podía esperar a que el dolor y la debilidad desaparecieran. Mi atención volvió a centrarse en la sala. Había 2 salidas. A través de una puerta abierta pude ver una pequeña habitación con un escritorio y estantes llenos de pergaminos y diarios. Después de unos minutos de descanso me apoyé en la pared y me dispuse a investigar el contenido, pero no había nada de interés. Sin embargo, me llevó de nuevo al libro abierto sobre la mesa de la sala de examen. Las notas estaban en taquigrafía rúnica. Hojeé varias páginas hasta que entendí el contenido y luego pasé unos minutos más examinándolo. Solo confirmaba lo que ya había adivinado.
Cecilia me había salvado, había utilizado sus poderes como legado, su control absoluto sobre el hombre, para curar mi núcleo después de que Grey lo destruyera. Pero ya no era tan fuerte como antes. Yo no sé si Nico ya tiene poder de antagonista. Creo que están todos sus problemas ya los han tenido, han peleado. Creo que tiene más potencial de volver a ser un tipo copado que ser antagonista. A mi parecer, ¿no? Tiene más pinta de pasarse de bando o sacrificarse que quedarse de antagonista. Cecilia me... pero ya no era tan fuerte como antes. Con el tiempo tal vez podría recuperar lo que había tenido. Agrona me permitiría 1 o 2 runas más, estaba seguro. Eso obligaría a mi núcleo a aclararse más. Y si no, dije en voz alta, pero me detuve, sorprendido de que el entumecimiento que sentía se reflejara tan claramente en mi voz. Estaba seguro de que la debilidad de mi núcleo y de mi magia me enfurecería más tarde, pero ahora mismo, en este momento, en este lugar, dentro de las secuelas de lo que fuera que me habían hecho esos investigadores, solo sentía calma. No, ni siquiera calma. No sentí nada, excepto quizás una leve sensación de curiosidad. La segunda puerta estaba cerrada y con barrotes. Saqué la barra de su alojamiento y la dejé caer pesadamente al suelo. Luego abrí la puerta. Me encontré en un pasillo amplio y de techos altos. Podía sentir el peso del maná de atributo de tierra presionando a mi alrededor. Donde quiera que estuviera debía de estar en lo más profundo del subsuelo. A mi derecha el pasillo se abría un gran espacio que parecía un cruce entre un laboratorio científico y una mazmorra. Había estado en demasiadas instalaciones similares en Taegrin Kaelum, donde me habían pinchado y probado. La bilis amarga me quemó el fondo de la garganta y escupí en el suelo. El laboratorio no estaba ocupado en ese momento y no percibí nada interesante en esa dirección, así que giré a la izquierda. Varias fuentes de maná irradiaban débilmente más adelante en el pasillo y no tenía prisa por volver a la fortaleza de arriba. Las heridas quirúrgicas de mi pecho y desnudo me picaban y me dolían el corazón. No estaba preparado para afrontar nada de eso todavía, ni la decepción de Agrona ni la preocupación de Cecilia. Aquí abajo, en las frías mazmorras, me sentía a gusto en la soledad. Me costaba admitirlo incluso a mí mismo, pero estaba disfrutando de la catatonía apática que había sustituido la rabia siempre presente que me quemaba el pecho. Y así seguí el pasillo, con la curiosidad de saber qué secretos podrían estar enterrados bajo Taegrin Kaelum. La piedra del suelo y de las paredes estaba ocasionalmente estropeada con gullas, como marcas de garras, y la sangre vieja la decoloraba en vetas y manchas. A ambos lados abrían laboratorios, oficinas y salas de cirugía, algunas cerradas y con llave, otras abiertas, pero todas vacías y sin interés. Entonces llegué a la primera celda. Una barrera vibratoria de fuerza repelente separaba la celda del pasillo. En el interior del cuadrado de 10 por 10, 3 cadáveres enanos desnudos colgaban boca abajo por los ganchos de sus piernas. Sus cuerpos se abrían grotescamente, la carne de sus vientres fijada con alfileres y pinzas a los lados, revelando que la cavidad de su torso había sido huecada, extirpando todos los órganos. Observé los detalles de sus rostros, buscando en mis recuerdos sumergidos del Aisha alguna conexión con estos cadáveres. No podía recordar a los dos hombres, pero había algo familiar en las líneas de la cara de la tercera figura, ahora colgando como un trozo de carne descuartizada, con la mandíbula desencajada y la lengua hinchada llenándole la boca. Parecía monstruosa y irreal, pero el recuerdo que tenía de ella era diferente. En él era firme pero no antipática. Una mujer trabajadora que me había ayudado a entrenar cuando era joven, una sirvienta de Radias. Aunque era una maestra dura, nunca me había pegado ni me había experimentado conmigo, a diferencia de tantos en Taegrin Kaelum. Debería haber recordado su nombre, pero no lo hice. Me aparté de los cadáveres y del incómodo retorcimiento que me provocaba en las tripas, sin estar aún dispuesto a abandonar la impasibilidad que me había envuelto como un pesado manto de lana. Cada celda de los pasillos contenía una escena similar. Cadáveres de hombres, mujeres, humanos, elfos, alacrianos, bestias de maná, o incluso hombres con escamas y cuernos, que pensé que debía de ser un basilisco medio transformado. Las paredes de las celdas estaban bordeadas por mesas que contenían pilas de notas y bandejas con huesos y despojos apilados y numerados, trozos de carne y cualquier número de herramientas para la recolección de estos objetos. De ahí provenía el verdadero poder de los Britra.
No aceptaban ninguna barrera en su búsqueda del conocimiento. Nada era demasiado cruel, demasiado inhumano para ellos, siempre y cuando avanzara su comprensión del mundo. Este pasillo terminaba en la intersección con un corredor perpendicular, de nuevo lleno de celdas. No percibí nada interesante a mi derecha, así que seguí las vagas señales de maná hacia la izquierda. La primera celda a la que llegué me hizo desistir. En el interior, a través de la barrera de maná transparente que sellaba la sala, había una joven encadenada a la pared, por el ardiente color naranja de sus ojos, la forma en que su pelo rojo caía en láminas planas como si fueran plumas, y el ahumado color gris púrpura de su piel. Supe que debía ser una Asura de la raza Fénix. No es joven entonces, me dije. Mi voz sonó fuerte en los silenciosos pasillos de la mazmorra. El Fénix se movió y sus ojos ardientes parecieron engullirme. No comparado contigo, niño de otro mundo. Su voz era como carbones calientes. Una vez que había ardido me sentí seguro, pero se estaba enfriando a medida que la propia Asura se atenuaba. ¿Me conoces?, pregunté, realmente sorprendido. Ella sacudió la cabeza, el único movimiento real que le permitía la atención de las gruesas cadenas negras que la ataban. No, pero es bueno el renacimiento en tus mismas células. Eres una reencarnación. Claro, es un fénix. Levanté las cejas y me acerqué un paso a la barrera de maná. ¿Qué sabes tú de la reencarnación? Ladeó ligeramente la cabeza mientras me miraba, recordando de repente la imagen de un pájaro que a menudo se utiliza para representar a los fénix. Mi especie sabe mucho sobre el renacimiento. ¿Deseas comprender mejor lo que eres? Cambiar el conocimiento por libertad, reencarnado. Libérame. Ayúdame a escapar de este lugar y te llevaré con los miembros más sabios de mi clan, aquellos que han recorrido ellos mismos los caminos de la muerte y han regresado. Un destello de mi antigua ira ardió bajo mi piel y me alejé de un paso de la celda. Mi curiosidad se había marchitado. No me interesa negociar contigo, Asura, y desde luego no trabajaré contra Grona para ayudarte. Si no quieres mi conversación, puedes volver al silencio que te está tragando lentamente. Su cabeza cayó sobre su pecho mientras dejaba escapar un suspiro derrotado, y luego volvió a levantarse lentamente para poder mirarme a los ojos. Ve entonces. Persigue tu cola en pos de la aprobación del basilisco loco, animalito insensato y chillón. Cuando acabes donde estoy yo, y quizá lo entiendas. La rabia siempre presente se enroscó en mis entrañas como una serpiente de Hades, pero la empujé hacia abajo y tiré de la pesada manta de la apatía a mi alrededor. En lugar de agitarme más discutiendo con el Fénix, le di la espalda y me alejé. Las siguientes celdas pasaron sin que me concentrara en ellas, más allá de reconocer que contenían más prisioneros. Ninguno tan interesante como el Fénix Asura, pero entonces me arrepentí de haberme detenido a hablar con ella. Sus intentos de trueque por su libertad habían alterado instantáneamente el frágil equilibrio de mis emociones y podía sentir cómo la bendita blancura era devorada por mi ira. Reconocerlo solo aceleró el proceso. Tonto pequeño animal que aúlla. Hoy en mi cabeza repetido una y otra vez. Se me pasó por la cabeza la idea de volver y matarla allí donde estaba encadenada a la pared indefensa. Me pregunté si me llamarían asesino de Asura si lo hacía, y ese pensamiento solo sirvió para exasperar aún más mi temperamento. ¿Por qué no? Por supuesto que no lo harían. Cadel había matado a un dragón viejo y medio muerto, y eso lo convertía en el asesino de dragones durante unos 15 años. Pero si yo hacía lo mismo, no, Agrona solo me castigaría por mis acciones. Incluso si corriera hacia él ahora. ¡Ey! ¿Cómo que? Un dragón viejo y medio muerto. Hijo de puta. No digas eso de Silvia. Incluso si corriera hacia él ahora y le dijera que su prisionero Asura intentaba escapar, solo me regañaría por estar aquí abajo. Me diría que eso no importaba porque no involucraba su preciado legado. Cadel era un vendehumo. Aparentemente. Puto Cadel. Maldito vendehumo. Me detuve de golpe y me puse sobrio un instante. No dejaré que me hagas odiarla también. Dije en silencio mirando al techo como si pudiera ver a través de las toneladas y toneladas de piedra que nos separaban en ese momento. Todo lo que había hecho por Agrona en esta vida había sido para asegurar la reencarnación de Cecilia. Todo, nada importaba, excepto que teníamos una oportunidad de vivir juntos más allá de este mundo. Agrona se encargaría de que... Persigue tu cola, había dicho. Lo entenderás. Mis pies comenzaron a moverse por sí mismos, siguiendo el pasillo mientras mis pensamientos se arremolinaban en mi cráneo. Algo era diferente en mi interior. Mi mano se dirigió al esternón y mis dedos presionaron la carne que aún se estaba curando.
Pero no era mi núcleo lo que sentía, era como si una puerta se hubiera abierto, dejando que una brisa caliente atravesara los oscuros rincones de mi mente. Al igual que con los recuerdos de Laisha, recuerdos enterrados y reprimidos durante años. Estaba sintiendo y recordando cosas de forma diferente a como lo hacía antes del Victoriado. Lo que Cecilia había hecho, había alterado algo más que mi núcleo. Había roto los hechizos de Agrona sobre mi mente. Un malestar sordo y desplazado se apoderó de mis entrañas. ¿Cuánto de lo que hay en mi cabeza soy yo y cuánto es Agrona? Comprendía su poder, sabía que lo había usado conmigo muchas veces, pero eso siempre me había parecido algo bueno. Nunca me había aficionado al alcohol, pero había visto a gente que se entregaba por completo a él, hundiéndose en una botella para calmar el dolor del pasado y olvidar. El poder de Agrona era algo así. Pero ahora, mirando hacia atrás con la cabeza despejada, Cecilia. Yo le había hecho eso a Cecilia. Había dejado que Agrona manipulara su mente, le había ayudado, le había ofrecido sugerencias, le había exigido. El sordo malestar se convirtió en náuseas y me desplomé contra la pared entre dos celdas. Había deseado tanto que confiara en mí que le había rogado a Agrona que implantara esa confianza en su mente, que cambiara incluso los recuerdos de nuestra vida pasada juntos. Todo lo que había querido era estar con ella, mantenerla a salvo y darle una vida libre de dolor y tortura, que había soportado por culpa de su desmesurada cantidad de ki, porque algunos tontos pensaban que era algo llamado el legado. Pero no había confiado en ella, nunca había confiado en que fuera capaz de cuidar de sí misma, de saber qué era lo mejor para ella. Ella necesitaba saberlo, tenía que decírselo. El escudo de maná más cercano zumbó horriblemente cuando el ocupante de la celda lo presionó y dio un salto hacia atrás con el corazón acelerado. Tuve que entrecerrar los ojos y volver a observar para asegurarme de que estaba viendo las cosas correctamente. Por favor, dile a Agrona que lo siento. Guadaña Nico, díselo. Dile que lo compensaré, lo prometo. ¿Soberano? ¿Kiros? Pregunté estupefacto. El gran Asura iba vestido con harapos y su pelo colgaba con mechones sucios y desgreñados alrededor de sus cuernos, cuyas puntas crepitaban en energía donde tocaban la barrera de maná que lo contenía. ¿Quién era este? ¿Se lo dirás, verdad? Sus ojos rojos parpadearon, las pupilas se estrecharon hasta convertirse en rendijas, y las escamas doradas ondularon en su piel. ¡Díselo! El del Victoriado. ¿Victorial? El de Victorial. El que estaba en el balcón. Ah. ¿Cuándo me toca de él? Ah, ok. ¿Y por qué está encerrado? Todo era demasiado. Ah, porque en su ciudad se hizo el Victoriado. Claro. Entonces se fue por responsable, básicamente, ¿no? Claro. Dejó que Arthur se los cuqueara. Ah, también, me había olvidado de eso. Cierto que él era el que tenía la última palabra. Todo era demasiado. El peso de los recuerdos, un tumulto conflictivo de Nico en la tierra. Y el Aisha y mi vida en la Lacria. De la culpa, de la furia y el terror del Asura amenazaba con hacerme pedazos. Así que me di la vuelta y corrí. Volví a correr a lo largo del pasillo a ciegas, como si fuera un niño en las calles de nuevo, perseguido por algún comerciante o guardia de la ciudad enfadado porque había robado un libro o un puñado de vallas. Las celdas pasaban a mis lados. Sentí que el pasillo se desplegaba a mi alrededor, que se desprendía y me dejaba al descubierto, que el santuario de su fría oscuridad era de repente una trampa de la que no podía escapar. Me detuve, respirando con dificultad. Había llegado al final del pasillo. El mundo pareció volver a su sitio a mi alrededor. El miedo, la ansiedad, la frustración. ¿Ah? No, mirá lo que era, el soberano Kiros. Terrible gordo, mamado. God. El miedo, la ansiedad, la frustración y el autodesprecio seguían ahí, aferrándose a mí como un millón de pequeñas arañas. Pero cada respiración expulsaba más pánico de mi cuerpo y las ganas de huir se transformaban en un cansancio profundo. Si no fuera por lo que estaba viendo, podría haberme tumbado y cerrado los ojos en el suelo.
pero no podía apartar la vista del contenido de la celda que tenía delante. Debí de pasar corriendo por la intersección de los pasillos anteriores y bajar por el camino correcto sin darme cuenta. Al final había una celda enorme de al menos 20 metros cuadrados. La forma enroscada de un dragón adulto llenaba el espacio. Sus escamas blancas brillaban en la suave luz que inundaba la celda y la forma en que su enorme cabeza descansaba sobre sus brazos delanteros hacía parecer que estaba durmiendo. No puede ser Silvia, ¿no? Pero no podía percibir ningún maná o intención en ella. Y no había un ascenso y descenso constante en su cuerpo, ni una expansión y contracción de la respiración, ni siquiera superficial. Estaba completamente inmóvil. En mis recuerdos de Laisha, que aún estaban resurgiendo, encontré una descripción familiar de este Asura. No. Arthur me había contado todo sobre el dragón herido que le había salvado la vida y le había dado el huevo que había eclosionado en Sylvie. Al apartarme y ponerme en cuclillas, pude ver la antigua herida que marcaba el pecho del dragón alrededor de ella. Le habían quitado las escamas, pero no podía ver lo suficientemente bien como para adivinar qué más podrían haber hecho los investigadores de Agrón al cuerpo. ¡No! La abuela Silvia. El nombre se deslizó de mis labios sin intención, pero una vez que lo escuché tuve la certeza de que era correcto. Movido por una curiosidad morbosa, me acerqué a la barrera de maná y apoyé la mano en ella. Se resistió. Empujé con más fuerza, impregnando mi mano de fuego del alma, a pesar del dolor, y la barrera se onduló y se apartó de las llamas. La atravesé y se cerró de nuevo alrededor del agujero que había hecho. Un vértigo sacudió todo mi cuerpo, me tambaleé hacia delante y me enganché a la fría nariz del cadáver del dragón. Había algún tipo de magia poderosa en la habitación. Entrecerré los ojos. Es Silvia, sí. Entrecerré los ojos con fuerza contra el vértigo, esperando a que pasara, y cuando finalmente lo hizo, caminé en un lento círculo alrededor de la enorme forma. Alrededor de la barrera dentro de la celda. ¿Pero por qué tendrían un cuerpo muerto en una celda? Y en las costuras entre la pared, el suelo y el techo había finas runas grabadas en la piedra. Una compleja estructura de hechizos que se entrelazaba para mantener la barrera, entre otras cosas. Pero las runas eran tan complicadas que no pude seguir todo lo que hacían. Sin embargo, parte del hechizo mantenía una especie de éxtasis dentro de la habitación, impidiendo que su contenido se descompusiera con el tiempo. Se habían dejado varias mesas contra la pared del fondo, aunque la mayoría estaban vacías. Un gran tomo de pergamino encuadernado estaba abierto en la primera página, en la que se leía observación sobre los restos del dragón Silvia Indrath. Claro, bueno, si era la mujer de Agrona. Una etiqueta de tela marcaba un punto a un tercio del tomo. Cuando tiré de la etiqueta, el pesado pergamino se abrió en una segunda página. Esta decía: observaciones sobre la fisiología de los dragones, los núcleos y la manipulación del éter. Junto al libro, apoyados en un marco metálico, había un objeto redondo del tamaño de mis 2 puños juntos. La esfera blanca tenía una textura ligeramente áspera y orgánica en su superficie, y era ligeramente transparente, revelando un tenue tinte púrpura en su interior. Era un núcleo, el núcleo de un dragón, el núcleo de Silvia Indrath. Pero se sentía vacío y sin vida, como si cualquier rastro de maná que hubiera podido contener hubiera sido eliminado. Sabía que el testamento de la dragona había sido entregado a Arthur justo antes de su muerte. Entonces, ¿qué era esto? Podría ser realmente nada más que un órgano vacío y muerto, como un corazón con toda la sangre exprimida. Extendí la mano y dejé que mis dedos rozaran la superficie del núcleo, y una brillante descarga eléctrica recorrió mi brazo. Mi visión cambió, revelando un enjambre de partículas de energía que se movían dentro y alrededor del núcleo, como luciérnagas de color púrpura brillante. Retiré la mano y las partículas desaparecieron. Con cautela volví a estirar la mano y presioné la punta de un dedo contra el núcleo. Pero no ocurrió nada. La visión no se repitió, ni partículas púrpuras ni visión ondulante. Con cuidado cogí el núcleo y lo giré en mi mano. Era muy ligero, casi sin peso, pero la superficie era dura e inflexible. Sin embargo, no ejercí ninguna presión sobre él por miedo a que fuera frágil. No podía explicarme por qué, pero no quería romperlo. Tampoco quería dejarlo aquí, en este frío lugar olvidado y abandonado. Aunque no tenía ni idea de lo que iba a hacer con el núcleo, tomé la imprudente decisión de tomarlo para mí. Con un pulso de maná activé mi anillo dimensional y escondí el núcleo dentro de él. Eso, si se lo llega a tragar a alguien, mega OP, ¿no? Alguien como mi buen amigo, Arthur. Este pequeño acto de rebeldía me hizo sentir inesperadamente ligero, ayudando a amortiguar la abrumadora avalancha de emociones que había sentido hacia solo unos minutos.
Con una sonrisa conspiradora hacia los restos del dragón, me abrí paso para liberarme de la celda, sintiendo menos tensión esta vez, y comencé a buscar la manera de salir de la mazmorra y volver a subir a Taegrin Caelum. Tendría que encontrar a Cecilia. Teníamos que hablar. Amigo. Cositas. Así que literalmente había una celda de 20 por 20 que estaba Silvia ahí metida. God damn. Tragar, no sé si funcionan así las cosas, pero tengo fe de que Arthur se lo va a implantar o algo así para usar maná otra vez. ¿Vos decís? ¿Solo para usar maná? Yo hoy en día veo que el maná como que lo tiene un poco cubierto, ¿no? Ese tema del maná. Lo veo tan bien con el éter. Tipo, fuera de joda, lo veo tan bien con el éter y esas runas que va desbloqueando. Está muy bien, desbloquea unas 5 runas más y está rotísimo. ¿Y pero qué es lo que vio Nico? ¿Por qué reaccionó el núcleo si estaba muerto? Algo tiene ese núcleo. Ese es el tema. Ay.